Si no quiere morir, dile que venga él mismo y baje la cabeza. Ante las palabras de Mak Yeong-gun, las expresiones de todos los que habían estado desconcertados se endurecieron. Se habían estado preguntando qué tipo de mensaje quería transmitir, pero al escuchar esto, no pudieron evitar sentirse sorprendidos. Esto era literalmente una provocación y una declaración de guerra. Con la condición del líder de la sociedad crítica, Nayul Rayang era actualmente el candidato más probable a sucesor. Además, muchos lo seguían aunque solo fuera por legitimidad. Para Mak Yeong-gun, que era simplemente un rehén de la facción justa aunque se hubiera convertido en discípulo del líder del clan Sombra, decir tales cosas a alguien como eso, seguramente enfurecería mucho a Nayul Yang y a sus seguidores. Hwa, el líder del clan Sombra, Hwan Yaseon, que casi llamó a Mak Yeong-gun la encarnación. Rápidamente se contuvo debido a la atención de los demás y mostró disculpas a través de sus ojos mientras pronunciaba su nombre. Yeong-gun, ese podría ser un juicio demasiado apresurado, incluso si estuviéramos completamente preparados, sería una cosa, pero provocar al joven maestro así en este momento y darle justificación. Ah. Olvidé. ¿Qué quieres decir? A medida que decía esto, Mak Yeong-gun se acercó a uno de los vigilantes, acarició su cabello y dijo: entreguen este mensaje también. Kuke, si termino yendo a él, dile que será así. Así, ¿a qué te refieres? Crack. Kek. En ese momento, los 5 dedos de Mak Yeong-gun se hundieron en el cráneo del vigilante. En ese estado, Mak Yeong-gun agarró el hombro del vigilante, luego sujetó su cráneo y lo levantó. Kwa Deudeu. Con eso, el cráneo del vigilante fue arrancado de su cuerpo. Ante esta escena terriblemente espantosa, algunos apartaron la mirada, mientras que otros fruncieron el ceño, sin saber qué hacer. Las palabras anteriores por sí solas eran lo suficientemente provocativas, pero si esto también se entregaba, ¿cómo reaccionaría el joven maestro Nayul Yang? Seguramente se enfurecería y podría intentar resolver esto por cualquier medio necesario. El rey destructor de hachas, Hou Taegan, que había estado mirando a Mak Yeong-gun con una expresión endurecida, abrió la boca. ¿Qué demonios estás tratando de hacer? Te estoy dando una opción. Una opción. Sí, dependiendo de tu elección, he preparado un camino que podría ser molesto, largo y tortuoso, y otro que podría ser un poco áspero pero es una ruta extremadamente corta y directa. ¿De qué demonios está hablando este tipo? Un camino largo y tortuoso y una ruta corta y directa. Él mismo había sido parte de la facción de su hijo Hou Yeong bajo el segundo joven maestro Han Neunat, y estaba tratando de vengarse del joven maestro Nayul Rayang a través de una estrategia de sufrir una herida superficial para vengar a su hijo. Pero no importaba cuán fuertes fueran las artes marciales de este tipo, no era solo el discípulo del líder del clan Sombra. ¿Por qué demonios haría algo así? Tac. Fue entonces. Se escuchó el sonido de una presencia desde algún lugar. El rey destructor de hachas Hou Taegan giró la cabeza. Alguien se reveló allí. Ese alguien era joven maestro Han Neunat. Era Han Neunat, el segundo discípulo del líder de la sociedad. Al verlo aparecer de repente, Hou Taegan dudó por un momento antes de intentar hacer un saludo de puño y palma. Sin embargo, ¡pac! En ese momento, el segundo joven maestro Han Neunat se arrodilló en una rodilla hacia Mak Yeong-gun, juntó las manos y rindió respeto primero. Además, sus siguientes palabras causaron un impacto aún mayor. Mi señor, en ese momento, todos los presentes perdieron las palabras de sorpresa. Todos dudaron de sus propios oídos. ¿Acaso Han Neunat, el segundo discípulo del líder de la sociedad y un candidato a sucesor como Nayul Rayang, acaba de llamar a Mak Yeong-gun mi señor? Capítulo 392. Capítulo 392 Rey destructor de hachas, 3. Mi señor. Todos estaban atónitos al ver a Han Neunat, el segundo discípulo del líder de la sociedad, arrodillado en una rodilla y rindiendo respeto. Han Neunat no era otro que uno de los candidatos a sucesor para liderar la sociedad del cielo y la tierra. ¿Por qué alguien como él de repente llamaría a Mak Yeong-gun mi señor? ¿Qué es esto? ¿Por qué el joven maestro Han? Mak Yeong-gun era simplemente el discípulo del líder del clan Sombra, sin ninguna cualificación para la sucesión. Si hubiera mostrado tal comportamiento hacia el joven maestro Nayul Rayang, se podría suponer que había renunciado a la sucesión, pero esta era una escena incomprensible. Hacia ellos, Han Neunat levantó la cabeza y habló en voz alta. ¿Quién se atreve a ser irrespetuoso con mi señor? Quien sea, yo, Han Neunat, segundo discípulo del líder de la sociedad del cielo y la tierra, no lo perdonaré. Después de emitir esta amenaza como advertencia, Han Neunat miró a Mak Yeong-gun y le dijo con los labios, lo hice bien. Estaba contento de verlo después de tanto tiempo, pero aún parecía estar atento a sus reacciones. Go-chan, llegaste en un momento muy apropiado. Mak Yeong-gun parecía estar de acuerdo con las palabras de Cheon Rayeong, asintiendo ligeramente. Aunque no fue intencional, gracias a Go-chan, que poseía el cuerpo del segundo joven maestro Han Neunat, al llegar en un momento tan perfecto, se volvió más fácil hacer que los demás entendieran la situación. Mak Yeong-gun luego habló con el rey destructor de hachas, Hou Taegan, quien estaba sin palabras debido a esta situación inesperada. Esto responde a tu pregunta, rey destructor de hachas. Rey destructor de hachas. Al escuchar las palabras de Mak Yeong-gun, Go-chan, quien estaba poseyendo el cuerpo del segundo joven maestro Han Neunat, momentáneamente abrió los ojos. Había pensado que el rostro le resultaba familiar por los recuerdos del cuerpo,
pero solo ahora lo reconocía como uno de los 5 reyes que ostentaba el título de una de las 8 estrellas. No puede ser, ¿qué está pasando? Los ojos sorprendidos de Go Chan se dirigieron naturalmente a la muñeca rota y las heridas de Hou Taegan. ¿Qué demonios había sucedido aquí? Suisi. Al no ver marcas de lesiones en el cuerpo de Ma Yeong-gun, no parecía que hubiera luchado con él, así que, ¿quién le había hecho esto al rey destructor de hachas? ¿Hou Taegan? Mientras se preguntaba, Go Chan inadvertidamente hizo contacto visual con Hou Taegan. Sobresalto. Como corresponde a un maestro supremo que ostenta el título de una de las 8 estrellas, su mirada era tan intensa que por un momento quiso desviar la vista. Sin embargo, manteniendo la dignidad de poseer el cuerpo del segundo discípulo del líder de la sociedad, apenas lo soportó. Al mirarlo, una extraña luz parpadeó en los ojos del rey destructor de hachas, Hou Taegan. Aunque no sabía qué había sucedido entre ellos a partir de esta escena y las palabras de Ma Yeong-gun, parecía que Han Neunab, el segundo discípulo del líder de la sociedad, había invertido los roles y decidido servir a Ma Yeong-gun como su señor. Era verdaderamente asombroso. ¿Había habido alguna vez un incidente así desde la fundación de la Sociedad del Cielo y la Tierra? Un discípulo de una sola facción, y un rehén de la facción justa, apuntando a la cima de la organización. Esto era algo que nunca había imaginado. La mayoría de las personas en la Sociedad del Cielo y la Tierra pensaban que seguían la regla de los fuertes, pero todos trazaban una línea en sus mentes. Esa línea era que solo las 3 veinas podían suceder en la posición de líder de la sociedad. Por supuesto, la mayoría creía que entre las 3 veinas, solo la vena celestial tenía el linaje más alto y la mayor legitimidad. Que alguien que no sea de las 3 veinas albergue tal ambición. El mensaje que pretendía transmitir al joven maestro Nayul Rayang era literalmente una declaración de guerra. Al final, este tipo monstruoso tenía solo un objetivo. Esa era la posición del líder de la sociedad, cuando dijo que me estaba dando una opción. Hablando de un camino largo y tortuoso y de un camino más corto pero más áspero. Me estaba diciendo que me uniera a su lado en lugar de usar una estrategia de sufrir una herida en la carne. Si es así, me estaba haciendo saber que chocaría con Nayul Rayang en un futuro cercano, sin necesidad de luchar bajo la facción del joven maestro. En ese momento, Ma Yeong-gun señaló al único observador enmascarado que quedaba y dijo: «Dije que te daría una opción, ¿no? ¿Qué harás ahora?». Ante estas palabras de Ma Yeong-gun, el rey destructor de hachas Hou Taegan fue abrumado por una extraña sensación. Normalmente, si hubiera escuchado tales palabras, habría atacado o lo habría reprendido sin dudarlo por albergar pensamientos rebeldes, siendo un rehén de la facción justa. Sin embargo, la situación era completamente diferente. Aunque carecía de justificación y legitimidad, era la primera vez que se encontraba con un monstruo así. ¿Acaso el líder de la Sociedad del Cielo y la Tierra, uno de los 6 Cielos considerados la cúspide del mundo marcial actual, habría tenido tal reino y tal ambición a esta edad? Como artista marcial, no pudo evitar sentirse atraído por un talento tan abrumador. Pero el problema seguía siendo su origen. Finalmente, habiendo tomado una decisión, el rey destructor de hachas Hou Taegan alcanzó su gran hacha, el arma única de su secta, que yacía en el suelo. ¡Pac! Agarrando el mango del hacha, Hou Taegan se acercó al observador enmascarado y abrió la boca. Tu destreza marcial es fuerte, para ser honesto, me pregunto si alguien más que el líder de la sociedad podría ser tú igual. Y ni siquiera ese líder de la sociedad está en buena condición ahora, ¿verdad? Así que planeas aprovechar este momento. Ante esta pregunta, Ma Yeong-gun se encogió de hombros y respondió: bueno, incluso si el líder de la sociedad estuviera en perfectas condiciones, mi objetivo seguiría siendo el mismo, así que su estado realmente no importa. Hou Taegan exclamó interiormente ante esta respuesta. ¿Es este un espíritu juvenil, o está absolutamente seguro de su propia destreza marcial? Sin justificación o la legitimidad de ser un sucesor de las 3 veinas, la mayoría de las facciones en la Sociedad del Cielo y la Tierra probablemente se opongan y lo enfrenten, y aún así él aspira a lo más alto. Cualquiera que sea el caso, si no nos hubiéramos encontrado así, me habría gustado bastante. Sin embargo, Suisi. El rey destructor de hachas, Hou Taegan, apuntó la hoja de su hacha al observador y abrió la boca. Es una lástima. ¿Qué es? Tu destreza marcial, e incluso el hecho de que hayas sometido al segundo joven maestro Zhang, me da una idea de cuán grande es tu capacidad, pero no eres el indicado. Si al menos fueras un discípulo del líder de la sociedad, o incluso un sucesor del vínculo terrenal, habría aceptado tu propuesta sin dudarlo. Pero no puedes aceptarla, ¿verdad? No importa cuánto respete y reverencie nuestra organización a los fuertes, todavía hay una línea mínima establecida. Si fuera una estructura donde siguiéramos incondicionalmente a alguien solo porque es fuerte, ¿crees que la organización funcionaría correctamente? Estás rechazando por miedo a eso. Reconozco tu fuerza, pero te falta una justificación crucial. Sin eso, el objetivo que intentas lograr es absolutamente Suisi. En ese momento, Ma Yeong-gun agarró su talismán de decisión de espada y adoptó una postura de espada. Al ver esto, el rey destructor de hachas, Hou Taegan, dudó en balancear su hacha y no pudo apartar la vista de la postura de espada. La postura de espada que tomó Ma Yeong-gun se parecía a la técnica de la espada celestial. Sin embargo, la atmósfera era sutilmente diferente. Fue entonces ¡Chuac! El talismán decisivo de espada de Ma Yeong-gun cortó el aire, trazando una órbita. La órbita de espada que fluía con gracia recordaba a la luna,
y los ojos del rey destructor de hachas, Hou Taigan, se agrandaron al observar. Podría ser. Aunque solo había visto un solo movimiento, algo destelló en la mente de Hou Taigan. Eso fue. La técnica de la espada lunar. Como uno de los 5 reyes, provenía de una familia que había apoyado a la sociedad del cielo y la tierra durante generaciones como una facción de primer nivel. Por lo tanto, naturalmente conocía las técnicas de espada de los vínculos celestiales y terrenales mejor que nadie. Estaba tan familiarizado con ellas que podía recordar los movimientos solo con ver sus posturas de espada, pero la técnica de espada que Maat Yeongun estaba mostrando ahora era claramente diferente de las técnicas de espada celestiales y terrenales. No hay duda. Esta era claramente la técnica de la espada lunar de la que solo había oído hablar en tradiciones orales. No era el único que lo reconocía. El líder del clan Sombra, Hwang Yaseon, también lo reconoció. Así que esto era la verdadera razón por la que el rey de la espada brillante, Son Yun, insistió en llevar rehenes. Hwang Yaseon había sospechado que debía haber una razón especial por la que el rey de la espada brillante, Son Yun, quien había ido a la mansión de la espada Yan Maak por órdenes del líder de la sociedad, había traído de vuelta a 2 rehenes. Pero ahora, todo estaba encajando. Le había parecido extraño que rehenes de afuera, por talentosos que fueran enviados de repente al valle de sangre de cadáveres. Si solo era para matarlos, podrían haberlo hecho, no había necesidad de enviarlos al valle de sangre de cadáveres. Pero ahora parecía que todo esto estaba relacionado con su organización. La vena lunar y su técnica de espada, cuya línea había sido cortada durante casi 100 años. Dado que nadie podía leer el texto dentro del manual secreto, pensó que un sucesor de esa línea nunca aparecería. Pero había aprendido Yeongun, no, el maestro del fuego sagrado y su encarnación, la técnica de la espada lunar. Era verdaderamente una coincidencia extraordinaria. Era esta la razón, más allá del talento, por la cual el líder de la sociedad había mencionado a un 4º discípulo. Todo estaba sucediendo como si fuera una secuencia predeterminada. Sin embargo, había una cosa que no podía entender. ¿Por qué ha mantenido este secreto hasta ahora? Había aparecido un sucesor del vínculo lunar que había aprendido la técnica de la espada lunar. Aun si era un rehén de la facción justa, esto no era menos que un evento alegre para la sociedad del cielo y la tierra, llenando el vacío de los 3 vínculos perdidos. Sin embargo, había estado ocultando esto continuamente, lo cual era incomprensible. ¿Había algún otro propósito? Justo cuando se preguntaba internamente sobre esto. Jajajajaja. El rey destructor de hachas, Hou Taigan, que había estado observando a Maat Yeongun exhibir la técnica de la espada lunar, de repente estalló en risas. Sus subordinados no pudieron evitar preguntarse sobre su repentino cambio de actitud. Anciano, ¿qué está pasando? Entonces Hou Taigan dejó de reír, sacudió la cabeza y dijo. Yo era el que no sabía nada. No había terminado de hablar. Chuak. Rueda, rueda, rueda. Hou Taigan decapitó al único vigilante enmascarado sobreviviente con un golpe de hacha tan rápido como un rayo. La expresión de Hwang Yaseon se endureció al ver esto. Incluso después de mostrar la técnica de la espada lunar, aún rechazó la propuesta. Pero entonces, Pak. En ese momento, el rey destructor de hachas, Hou Taigan, se arrodilló ante Maat Yeongun, juntó las manos en señal de respeto y dijo: Yo, Hou Taigan, jefe del clan de las hachas, deseo unirme a Maat Yeongun, sucesor del vínculo lunar. Por favor, acepta la lealtad de este Hou y hazme el vanguardista para tomar la cabeza del joven maestro Nayul Rayang. ¿Qué es esto? Cuando decapitó al Vigilanti, pensaron que había rechazado la propuesta y decidió no unirse después de todo. Pero ahora estaba prometiendo lealtad, así que todos no pudieron evitar sentirse confundidos. Ante esto, Maat Yeongun preguntó con una expresión impasible. Esto es inesperado, pensé que habías elegido tomar el camino largo y indirecto. Pak. Al escuchar estas palabras, Hou Taigan inclinó la cabeza como si se estuviera disculpando y respondió. Me disculpo por decapitar al Vigilanti sin una palabra, sin embargo, después de jurar lealtad a ti, incluso si provino de una lealtad sincera, si insistías en entregar el mensaje, mis acciones se convertirían en deslealtad, así que actué primero. Estás diciendo que actuaste antes de pledging lealtad. Así es, entiendo completamente que enviar un mensaje así es un paso necesario para que tú sometas a la organización al chocar con el joven maestro Nayul Rayang. Si lo entiendes, ¿por qué lo decapitaste? Para asegurarme. Para asegurarte. Con tu destreza marcial, lidiar con el joven maestro Nayul Rayang no sería difícil. Sin embargo, incluso un tigre da lo mejor de sí no baja la guardia al cazar un conejo, que es solo una presa. El observador que se enviará con el mensaje ha escuchado demasiado. El observador que fue liberado anteriormente ya ha revelado cuánto ha desarrollado tu destreza marcial. En medio de esto, no hay necesidad de revelar de inmediato que eres el sucesor de la vena lunar con derechos de sucesión, o que has reunido subordinados. Demasiada información solo generará una vigilancia innecesaria en el oponente. Tiene razón. El líder del clan Sombra, Hwang Yaseon, asintió en acuerdo con estas palabras. No había nada de malo en lo que dijo. En lugar de mostrar confianza y generar desconfianza al revelar que uno es más fuerte que el oponente, inducir la negligencia hasta el final podría reducir las variables. Si tenías alguna otra intención, por favor reprende a este subordinado por su juicio erróneo. Al escuchar estas palabras, Maat Yeongun se rió y se encogió de hombros. No había nada particularmente incorrecto en lo que dijo,
así que había que reprender. El rey destructor de hachas, Hou Taigan, a quien pensaba que solo sería agresivo, resultó tener más paciencia y perspicacia de lo esperado. Había pensado que no se detendría ante nada por la venganza de su hijo. Maat Yeongun se acercó a él, que aún estaba rindiendo respeto, y dijo: dado que esa era tu intención, no hay nada que reprender. Gracias por aceptar mi falta de respeto antes de prometer lealtad como un consejo leal. Pero en realidad, no importa si el joven maestro Nayal, Rayang sabe algo o no. ¿Qué quieres decir? Independientemente de enviar un mensaje, planeaba ir a verlo directamente de todos modos. Capítulo 393. Capítulo 393 Encrucijada, 1. El joven maestro Nayul Rayang vació una copa de alcohol. Cuando terminó la copa y estaba a punto de servir otra, Moyak hizo clic con la lengua y dijo: ¿por qué estás sirviendo tragos solo de manera tan patética? Es porque no estás bebiendo conmigo. Ice, nunca solías beber, pero después de tu reclusión. No. Para ser precisos, desde que recibió esa extraña cirugía de trasplante de ojo que le proporcionó el Consejo de Ancianos, había estado bebiendo constantemente. Esto había estado molestando cada vez más a Moyak durante algún tiempo. Había estado guardando silencio ya que era su señor, pero realmente se podía considerar un trasplante de ojo cuando el ojo se había perdido originalmente. Cualquier médico capacitado diría que una vez que se pierde un ojo, eso es el final. Incluso si trajeras el ojo de otra persona, con las técnicas médicas actuales, es imposible conectar el nervio óptico. Sin embargo, el médico traído por ese enviado del Consejo de Ancianos lo había hecho fácilmente. Pero, ¿por qué no arregló sus propios ojos? Yul Myong, el enviado del Consejo de Ancianos, había dicho que se volvió ciego debido a quemaduras. Como artista marcial, él también querría ver, entonces, ¿por qué no consiguió ojos para sí mismo? No importaba cuánto lo pensara, no tenía sentido. Aunque su señor no estaba interesado en los asuntos de otras personas, esto era lo suficientemente extraño como para preguntarse. Sin embargo, él no lo mencionó en absoluto. De alguna manera, sentía que estaba cambiando sutilmente de la persona que solía conocer. Moyak, que había estado mirando a Nayul Rayang mientras se tomaba otra copa, finalmente abrió la boca. ¿Qué harás con la propuesta del Consejo de Ancianos? Propuesta. Sí, hablaban como si supieran algo. No es por eso que lo estás considerando. Considerando. Glag glag glag. Nayul Rayang levantó una ceja mientras llenaba su copa. Las palabras de Yul Myong, el enviado del Consejo de Ancianos, pasaron por su mente. El líder de la sociedad no considera a ninguno de ustedes, jóvenes maestros, como sucesores. ¿Qué quieres decir? Te lo digo porque podrías querer saberlo. Te pregunto por qué me lo dices ahora. Esto fue en el momento en que se difundían rumores de que la condición del líder de la sociedad había empeorado y estaba en su lecho de muerte. Entonces, ¿por qué de repente estaba diciendo tales cosas? Pac. Nayul Rayang presionó su pulgar contra el punto vital de Yul Myong y habló con voz fría. ¿Qué está tramando el Consejo de Ancianos? ¿Tramando? Es una forma interesante de decirlo. El Consejo de Ancianos es solo un lugar donde los miembros retirados de la organización se reúnen para pasar sus años crepusculares. Parece que te gusta la jubilación, porque a esos viejos les interesa tanto el futuro de la organización, incluida la estructura de sucesión. Bueno, incluso si están retirados, es porque el futuro de la organización depende de ello. ¿El futuro de la organización? ¡Qué ridículo! No es porque quieres volver a aferrarte al poder a pesar de estar retirado. Estás hablando de poder. Necesito explicarlo. Nayul Rayang, que había estado mirando al silencioso Yul Myong, finalmente retiró su mano del punto vital. A diferencia de otros, quizás porque no tenía ojos, era imposible leer sus emociones o pensamientos. Nayul Rayang le habló. Dails a esos ancianos, no me importa si me apoyan, pero dails que dejen de ir más allá de eso. Eso podría ser un poco difícil. ¿Qué, por casualidad, tienen una propuesta para ti? ¿Propuesta? Yo claramente. La situación ha cambiado, se seleccionará a una cuarta persona que nadie conoce como el sucesor. Si eso sucede, causará división en la organización. Una cuarta persona. Sí, así que el Consejo de Ancianos quiere recomendarte como el líder de la sociedad. Al escuchar estas palabras de Yul Myong, la expresión del joven maestro Nayul Rayang se volvió mucho más fría que antes. Aunque no podía ver la expresión de Nayul Rayang, Yul Myong pareció sentir el cambio en el aire y dio medio paso atrás con una broma ligera. Estoy sorprendido, pensé que no tenías un gran vínculo con el líder de la sociedad. Eso no es asunto tuyo. Lealtad a tu maestro, ¿qué es eso? Tú, Suisi. De repente, Yul Myong se había movido 6 pasos lejos de él. Si hubiera llegado un momento tarde, le habrían desgarrado la garganta por hablar tonterías. Si ese es el caso, entiendo tu ira, pero por favor escucha lo que tengo que decir primero. Lárgate. Por favor, cálmate, no hay más tiempo, es inútil arrepentirse después de perder tu posición. Incluso sin tu interferencia, esa posición no puede ser tuyo. La razón por la que el líder de la sociedad no ha decidido un sucesor incluso estando en su lecho de enfermo es porque no tiene la intención de dárselo a nadie. Aún no pareces convencido. Entonces, ¿sabes por qué el líder de la sociedad no tiene hijos? La fría mirada de Nayul Rayang se estrechó. Él tampoco estaba particularmente interesado en las mujeres, así que nunca había cuestionado esto específicamente. ¿Es porque no está interesado en las mujeres? ¿O porque físicamente no puede tener hijos? ¿Qué intentas decir?
El líder de la sociedad simplemente eligió no casarse ni tener hijos, porque el vínculo celestial ya no quiere ser el líder de la sociedad. La ceja de Nayul Rayang se levantó. ¿Qué quiere decir con que el vínculo celestial ya no quiere ser el líder de la sociedad? Las cosas se estaban volviendo confusas. Hasta ahora, había pensado que la intención del líder de la sociedad era que la sucesión ocurriera a través de la competencia. Así que no había tenido quejas particulares. Porque ninguno de los discípulos podía desafiar su bastión. Pero escuchar que el líder de la sociedad no consideraba a nadie como sucesor debía ser irritante. Entonces, ¿por qué los aceptó como discípulos en primer lugar? En ese momento, Yul Myung dijo: el Consejo de Ancianos tiene dos requisitos, no son salisatots que te perjudicarán de ninguna manera. Si aceptas, puedes convertirte en el líder de la sociedad. Después de un momento de silencio ante estas palabras, Nayul Rayang preguntó: ¿cuáles son los requisitos? El primero es casarte con la señorita Wai Soyeon, tu discípula más joven, junto con tu inauguración como líder de la sociedad. ¿Qué? Era una demanda completamente inesperada. Mary Wai Soyeon. Para Nayul Rayang, que estaba confundido, Yul Myung sonrió y dijo: es por legitimidad, si te conviertes en líder de la sociedad, si los discípulos del vínculo celestial tienen hijos juntos, todos lo aceptarán como un sustituto de la casa voladora del vínculo celestial. No era una sugerencia irrazonable. ¿Cuál es la segunda? Eso es. La expresión de Nayul Rayang se volvió extraña ante el segundo requisito del Consejo de Ancianos que siguió. Esta era una demanda completamente inesperada. Debido a esto, Nayul Rayang se tomó un tiempo para considerar su propuesta, diciendo que lo pensaría. ¿Podrían ser verdaderas sus palabras? ¿O estaban causando deliberadamente confusión para pintar el cuadro que querían? Pero las palabras de Yul Myung no habían estado equivocadas en absoluto. Aparte de que su enfermedad empeoraba, no había estado rechazando continuamente incluso las audiencias privadas. El líder de la sociedad, no, su maestro, realmente ya no quería que el vínculo celestial dirigiera la organización. Tac. Nayul Rayang vació su copa y la dejó sobre la mesa. Fue entonces. Alguien corrió apresuradamente hacia el jardín trasero donde había instalado la mesa de bebidas. A pesar de correr, sus pasos eran apenas audibles, y su energía estaba tan bien oculta que era difícil de notar. Tan pronto como lo vio, Moyak se levantó y dijo: es el que adjuntamos al rey destructor de hachas. Su técnica corporal es única. Es Sailan Chaber, de los 4 grandes asesinos de las llanuras centrales, a quien te presenté antes, dijiste que era útil por su técnica única de ocultación de energía. Su cara es diferente, es una máscara de piel humana. Debe ser, pero ¿por qué está corriendo aquí tan frenéticamente? Ante la pregunta de Moyak, el hombre que había corrido se recuperó, juntó las manos en señal de respeto y dijo: tenía que entregar esto con urgencia, así que vine apresurado. Al escuchar su respuesta, Moyak hizo clic con la lengua. Parece que algo ha salido mal. Probablemente deberíamos dejar de tener altas expectativas, joven maestro. Al oír estas palabras, el joven maestro Nayul Rayang resopló. No tenía altas expectativas desde el principio. Ya había anticipado que el rey destructor de hachas, Hou Taegan, intentaría implementar una estrategia de sufrir una herida superficial. Aún así, pensó que tomaría alguna acción para esa estrategia, pero a juzgar por la reacción de este hombre, parecía que el rey destructor de hachas no se había movido como se esperaba. Entonces, el rey destructor de hachas regresó del clan Sombra sin hacer nada. No, eso no es. Si eso no es, entonces, ¿qué pasó? El rey destructor de hachas fue abrumado de un solo lado. Al escuchar estas palabras, Moyak inclinó la cabeza. ¿Qué significa esto? El rey destructor de hachas, Hou Taegan, fue abrumado de un solo lado. ¿Acaso tuvo una discusión con su maestro, el líder del clan Sombra? Mientras se preguntaba, el sable silencioso Yeongin continuó con voz seria. Él intentó someter a alguien llamado Maak Yeongun, pero en su lugar, en solo unos pocos movimientos, sufrió una lesión con el brazo roto y se vio obligado a arrodillarse. Al escuchar estas palabras, el joven maestro Nayul Rayang, que estaba llenando su copa, se detuvo. No tuvo más remedio que detenerse. ¿Quién fue el rey Hou Taegan, el destructor de hachas? Él era uno de los 5 reyes, que podían ser considerados los más altos funcionarios de la sociedad del cielo y la tierra, y un maestro supremo que había recibido el título de una de las 8 estrellas, un título que solo poseían 2 personas en toda la sociedad del cielo y la tierra. Y una persona así tuvo su brazo roto y fue forzada a arrodillarse en solo unos pocos movimientos. Moyak abrió la boca con un tono incrédulo. ¿Estás bromeando? No, no es una broma, es verdad. El sable silencioso Yeongin movió sus manos. Incluso él no podía creer la escena que había presenciado con sus propios ojos. Los que habían recibido el título de una de las 8 estrellas eran reconocidos como los maestros supremos del mundo de las artes marciales, excepto por los 6 Cielos que eran llamados la cúspide del actual mundo marcial. Pero ver a un maestro supremo siendo jugueteado por un joven que ni siquiera había alcanzado la mayoría de edad era impactante en sí mismo. ¿Estás seguro? Es verdad, y había un maestro increíblemente poderoso en el clan Sombra. Él pudo encontrarme incluso a mí, que había ocultado completamente mi presencia y energía con la técnica silenciosa. Espera, entonces además de los Vigilantes, también fuiste descubierto. Lo siento. Así que te escapaste apresuradamente y viniste aquí. La voz de Moyak se elevó.
¿De dónde te preocupes? No vine directamente aquí. Hice una desviación y me escondí un tiempo para confirmar si me estaban rastreando antes de venir. Ja. Al escuchar estas palabras, Moyak suspiró y sacudió la cabeza. Los otros vigilantes fueron enviados intencionalmente para hacer obvio que estaban observando al rey destructor de hachas, pero no a este hombre. Él era alguien que nunca debió haber sido descubierto de principio a fin. Pero no solo fue descubierto, sino que esencialmente había huido. Moyak se volvió hacia el joven maestro Nayul Rayan y dijo: «Joven maestro, dejando de lado la veracidad del informe por ahora. ¿Estás seguro, perdón, que sometió al rey destructor de hachas en solo unos pocos movimientos?» Esta pregunta no fue dirigida a Moyak, sino a Sailan Saber Yeongin. Puedo apostar mi vida en ello, incluso el rey destructor de hachas no fue rival para esa persona, era como si su destreza marcial fuera mucho más alta. Eso es imposible. Moyak interrumpió sus palabras. Luego, mirando al joven maestro Nayul Rayan, dijo: «Como dijiste, joven maestro, este Mag Yeongun estaba apenas en la etapa inicial del reino de la transformación antes de recibir la misión secreta, pero si el informe de Sailan Saber es correcto, esto solo sería posible si hubiera alcanzado un reino más allá del muro de los muros, a la par con el líder de la sociedad postrado en la cama, no importa cuán monstruosa sea su tasa de desarrollo, esto es, ja». En ese momento, el joven maestro Nayul Rayan soltó una risa como si no pudiera creerlo. ¿Por qué actúa así? Mientras se preguntaban, el joven maestro Nayul Rayan de repente estalló en una risa estruendosa. Ja. Al ver esto, Moyak frunció el ceño. Nunca había mostrado tal comportamiento antes. Pero de repente, riendo como un loco, no podían entender qué estaba pasando. Finalmente, Nayul Rayan dejó de reír, sacudió la cabeza y luego se bebió su copa de alcohol. Después de beber, Nayul Rayan dejó su copa y se levantó. Joven maestro, hasta ahora, pensé que nadie podía igualarme en talento marcial, pero parece que me equivoqué. Joven maestro, seguramente no crees en el informe de Sailan Saber. Y si creo en él, ¿crees que es posible enfrentarse a un maestro sin igual que recibió el título de una de las 8 estrellas a través de trucos o engaños en artes marciales? Ante estas palabras de Nayul Rayan, Moyak respiró hondo y luego exhaló. Entonces, calmándose, abrió la boca. Así que has juzgado que realmente se ha vuelto fuerte, joven maestro. No es un juicio, es un hecho. Él también había alcanzado el extremo del reino de la transformación a través del aislamiento, y gracias a este ojo demoníaco otorgado por el Consejo de Ancianos, comenzaba a ver lentamente más allá de la pared de paredes. Si utilizaba el poder del ojo, incluso había ganado confianza en que podría derrotar a los maestros supremos que habían recibido el título de una de las 8 estrellas. La determinación de enfrentar a un oponente digno que había aparecido por primera vez lo había hecho tan fuerte. Pero parecía que el tipo había superado incluso sus expectativas. ¿Acaso encontró alguna oportunidad fortuita? Parecía que había encontrado alguna oportunidad fortuita que le permitió que su destreza marcial aumentara drásticamente mientras estaba fuera de la organización en la misión secreta. No había otra explicación. De hecho, no era muy convincente. Si fuera cierto que el tipo realmente ha superado la muralla de las murallas, mostraría un crecimiento tremendo sin precedentes en la historia de las artes marciales. Por primera vez, Nayul Rayan experimentó este tipo de emoción. ¿Es esto celos? Mientras se asombraba por el rápido, no, insano crecimiento del tipo, por un momento, la ira surgió. Quizás esto era lo que llamaban talento otorgado por el cielo. Después de desahogar sus emociones con una risa estruendosa y escapar momentáneamente de los celos, Nayul Rayan rápidamente recuperó su compostura. Entonces, Moyak, sí. Si asumimos que ha alcanzado el mismo reino que el líder de la sociedad, ¿qué deberíamos hacer de ahora en adelante? Si está en el mismo reino que el líder de la sociedad, sí. Lamento decir que nadie tiene una oportunidad en una pelea 1 a 1. Supongo que sí. Si le hubieran dado incluso unos pocos años más, no, incluso un año más, quizás él también podría haber entrenado como un loco y de alguna manera acercarse a la pared de paredes. Pero en este momento, no podía alcanzar el mismo nivel que ese tipo. Entonces, la única respuesta era tratar con él de una manera diferente. Moyak comenzó a hablar con cautela. Si movilizamos todas las fuerzas que tenemos, podríamos apenas enfrentarlo, pero ahora que conocemos su nivel, en lugar de no saber, de alguna manera podemos encontrar una manera de... Antes de que pudiera terminar de hablar. Tac. Moyak se quedó momentáneamente sin palabras al escuchar a alguien aterrizar justo detrás de él. Una extraña sensación de inquietud le recorrió la espalda, y mientras dudaba un momento si girar la cabeza o no, se escuchó una voz baja cerca de su oído. Así es, por eso no te voy a dar tiempo para que encuentres una manera. Capítulo 394. Capítulo 394 Cruce de Caminos, 2. Así es, por eso no te voy a dar tiempo para que encuentres una manera. Una voz baja resonó en su oído. Alarmado por esto, Moyak, el confidente del joven maestro Nayul Rayan, saltó hacia adelante sin pensarlo un momento. Pat. Al mismo tiempo, sacó 2 dagas de ambas mangas y, mientras hacía una voltereta, las lanzó hacia el dueño de la voz. Suisi. Era porque estaba extremadamente tenso. Se sentía como si el tiempo se moviera lentamente. Aún en medio de su voltereta, podía ver claramente el rostro de ese ser. Un rostro tan hermoso. Parecía incluso más hermoso que el de una mujer.
Pero ese ser asintió levemente, con la cabeza mientras miraba las dagas que se acercaban. Parecía que no tenía intención de bloquearlas. En ese momento. Papá. Las dagas voladoras cambiaron de dirección repentinamente en el aire y luego se incrustaron en el hombro y el muslo de Moyak mientras estaba en medio de la voltereta. Pup. Pup. Ah, Kudan Kang. Moyak, herido por sus propias dagas, no pudo aterrizar correctamente y cayó. Ante esto, Sailan Saber Yeongin, que estaba justo a su lado, sacó apresuradamente una espada extremadamente delgada y flexible de su cintura e intentó decapitar a ese ser, Maak Yeongun, que había aparecido de repente. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlo, Chaeng-gang. La espada se rompió y voló hacia arriba. Pak. Kek. El cuello de Sailan Saber Yeongin fue atrapado en la mano de Maak Yeongun mientras él balanceaba su espada. Ocurrió tan rápido que Sailan Saber Yeongin ni siquiera pudo percibir lo que se había hecho. Mientras estaba aturdido. Así que eres esa rata que estaba espiando antes. Kek. Tú, si has terminado con tus asuntos vamos. De dejar, dices. Kwadeuk. Maak Yeongun desgarró la manzana de Adán de Yeongin mientras lo interrogaba. Yeongin, con sangre brotando de donde había sido desgarrada su manzana de Adán, tambaleó con los ojos muy abiertos antes de caer hacia atrás y desplomarse. La vista de él convulsionando con sangre brotando era casi patética. A pesar de que dos personas fueron derribadas en un instante, los ojos del joven maestro Nayul Rayang nunca se apartaron de Maak Yeongun. Miró hacia arriba una vez con sus ojos y luego abrió la boca. Viniste volando. Sí, adivinaste correctamente. Vino volando, dice. Eso significa que usó algo como el camino del vacío que cruza el cielo o el paso del vacío. Aún él, que había dominado los pasos de cruce de agua clara y manifiesta, una de las mejores técnicas corporales de la historia, y era más hábil en el trabajo de pies que nadie, aún no había alcanzado ese nivel. Trató de negarlo interiormente, pero aún así, ha superado la pared de las paredes. Si se trataba de artes marciales puras, tenía que admitir que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Y el aura del tipo había cambiado. Aún antes, comenzando desde sus emociones casi diluidas, había pensado que era un tipo de persona similar a él en muchos aspectos, así que pensó que si no lo seguía, debería ser asesinado naturalmente. Pero aparte de esto, había una sensación inmadura, pero ahora eso había desaparecido por completo. Si antes había sido tosco y sin pulir, ahora se sentía como una espada bien forjada, completa. Se volvió más fuerte. Las pupilas de Nayul Rayang se movieron mínimamente, pero de manera continua. Aunque sabía que Maak Yeongun se había vuelto abrumadoramente fuerte. Al estar en una situación opuesta, imaginaba innumerables escenarios de confrontación en su mente. Pero incluso después de visualizar doucenas, cientos de veces en un instante, no llegó ninguna respuesta. El tipo se había convertido completamente en un monstruo. Goteo. Sintiendo algo extraño en su frente, Nayul Rayang lo limpió con el dorso de su mano. Era sudor frío. Al ver esto, una extraña luz parpadeó en los ojos de Nayul Rayang. ¿Alguna vez había sudado así además de cuando entrenaba? Era la primera vez en su vida que se sentía tenso por algo. Vida y muerte. Estoy parado en esa encrucijada. Encrucijada. ¡Qué encrucijada tan interesante! Una encrucijada llena de muerte donde el camino hacia la vida apenas era visible. Para él, Maak Yeongun dijo. Quería verte volverte más emocional, pero como eres una persona racional, parece que la realidad ha calado rápidamente. Como no veo ninguna posibilidad de ganar, no lo negaré particularmente. Te daré una opción. Una opción, sí. Supongo que me vas a dar una tortura de esperanza innecesaria. Considéralo una oportunidad para disfrutar de la vida un poco más. ¿Cuál es esta opción de la que hablas? Si cortas los tendons y músculos de tus extremidades y destruyes tu danjeon tú mismo, te dejaré conservar tu vida. ¿Es eso tan diferente de decirle a un artista marcial que muera? Si la muerte como artista marcial es lo mismo que la vida para ti, puedes morir aquí mismo. Ja. Nayul Rayang resopló. Ante su reacción, Maak Yeongun se encogió de hombros. Entonces Nayul Rayang extendió la mano hacia algún lugar. La vaina que yacía junto a la mesa de bebidas fue absorbida hacia su mano por un agarre vacío. Tac. Nayul Rayang, agarrando la vaina, abrió la boca. No tengo intención de suplicar por mi vida de manera tan patética ni de vivir así, pero si de todos modos voy a ir, no está mal ir como un artista marcial. ¡Qué admirable! Corta la charla insincera. De todos modos, más allá del mundo de las artes marciales, el mundo se trata de que los fuertes se comen a los débiles. Es la ley de la naturaleza que los débiles son eliminados, y esta vez solo fui yo. A pesar de que dijo esto, fue verdaderamente un momento amargo. Es casi risible que, a pesar de haber ganado poder casi al nivel de las 8 estrellas, se hubiera convertido en el débil gracias a que el tipo se volvió aún más fuerte. Nayul Rayang, agarrando firmemente la empuñadura de la espada con su mano derecha, estaba a punto de quitarse el parche en el ojo que llevaba puesto. Incluso en una pelea sin posibilidad de ganar no debería uno luchar. Maak Yeongun también se movió para agarrar su talismán de decisión de espada. Fue entonces. Detener el tiempo oscuro. Sup. Como si parpadeara, el mundo se oscureció brevemente. Junto con esto, los ojos de Maak Yeongun se entrecerraron. Esto se debía a que el joven maestro Nayul Rayang, que había estado justo frente a él hace un momento, había desaparecido.
¿Qué demonios estaba pasando? Ocurrió en un instante tan breve que se sintió desconcertado. No hubo movimiento de presencia, ni flujo de energía, sin embargo, no solo había desaparecido de la vista a mitad de camino. Clang, clang, clang. Sentía numerosas presencias convergiendo a su alrededor. Y había muchas de ellas. Estas también habían aparecido como si se generaran de repente. Era un fenómeno extraño. Ante esto, Ma Yeongun levantó lentamente la cabeza y miró a alguien sentado sobre las tejas del techo del pabellón en el jardín trasero. Fue obra tuya. Oh. Pensé que estarías bastante agitado sin importar cuán fuerte seas, pero mantener tal calma en esta situación, verdaderamente impresionante. La persona sentada en las tejas del techo del pabellón a la distancia. Era Yul Myong, el enviado del Consejo de Ancianos. Al ver el rostro de Yul Myong lleno de horribles cicatrices de quemaduras, Ma Yeongun lo reconoció de inmediato como el que había intentado rastrearlo con técnicas místicas. ¿Cómo estaba él aquí, con el joven maestro Nayul Rayang desapareciendo de repente? La razón era Suisi. El poder demoníaco del tercer ojo se abrió en las pupilas de Ma Yeongun. Entonces sintió un poder espiritual inmensamente enorme a su alrededor. Había sacudido el mismo espacio, y el flujo circundante aún era inestable. Al observar esto, Ma Yeongun abrió la boca. ¿Qué tipo de técnica mística es esta? Ante esta pregunta, la ceja de Yul Myong, el enviado del Consejo de Ancianos, se movió. Tenía la sensación de que podría ser el caso. Pero había leído las andas restantes del poder espiritual. Los registros secretos dejados por el líder del pabellón de matanza primal en Seoke decían que Bang Wolhou Igon fue aceptado como discípulo debido a su talento excepcional, y parece que eso era cierto. Al escuchar estas palabras, Ma Yeongun, aparentemente despreocupado, continuó con sus propias palabras. Este nivel de poder espiritual parece imposible de poseer incluso para un adivino destacado. Tomaste prestado el poder de una herramienta ritual o algún medio especial. Parece que tengo razón, solo me detuviste temporalmente. Ante esta pregunta, la boca de Yul Myong, el enviado del Consejo de Ancianos, se abrió ligeramente. Parecía algo sorprendido. Yul Myong, que había abierto la boca y fruncido el ceño, luego dijo: ¿Qué eres en realidad? ¿Cómo lograste? Las manchas de sangre en el suelo están hacia la dirección fuera del pabellón, pero claramente no se movieron mientras estaban caídas. No es extraño que dejaron eso y desaparecieron de allí. ¿Sangre? En la dirección en la que Ma Yeongun estaba mirando, quedaban unas pocas gatas de sangre muy tenues. Parecía que habían borrado la mayoría de las huellas, pero habían pasado por alto esta. Si los ojos de Yul Myong pudieran ver, se habría sorprendido mucho por esto. Porque había encontrado de inmediato una huella que era tan difícil de encontrar. Y que tantas personas se acercaran tanto sin que yo sintiera ni un indicio de su presencia. Solo es posible si yo solo estaba de alguna manera separado y de repente dejado aquí. Quizás me separaron temporalmente con alguna técnica especial. No, no solo del espacio, sino incluso del flujo del tiempo. Ante esta pregunta, Yul Myong estaba verdaderamente atónito. Por un momento, sintió escalofríos por todo su cuerpo. Podría ser capaz de sentir el poder espiritual porque había aprendido artes místicas, pero esta percepción era aterradora. Había deducido el uso del artefacto divino tiempo detenido oscuridad solo a partir de parte de la situación. Tiempo detenido oscuridad era uno de los pocos artefactos divinos que quedaban de la era de los 3 Soubaranos y 5 Emperadors, un tesoro que solo podía usarse cuando el poder espiritual se acumulaba de manera natural. Sin embargo, las condiciones para este artefacto divino eran bastante estrictas en comparación con otros artefactos divinos. Por ejemplo, una vez utilizado, todo el poder espiritual se consumía y tenía que ser reunido de nuevo, y solo una milésima parte del poder espiritual acumulado se manifestaba realmente. Si el poder espiritual se acumulaba durante 1000 años, podría separar completamente el objetivo deseado del espacio y tiempo del mundo durante un año, una milésima parte de ese tiempo. Era lo suficientemente absoluto como para ser llamado un artefacto divino, por lo que ningún ser podía escapar de él. ¿Qué demonios es este tipo? No importaba cuánto hubiera aprendido sobre artes místicas, no importaba cuán fuerte fuera su perspicacia, esto estaba más allá del sentido común, por lo que era extremadamente difícil deducirlo en un instante. Sin embargo, había comprendido con precisión lo que había hecho el artefacto divino en un momento tan corto. ¡Qué tipo monstruoso! Yul Myong, el enviado del Consejo de Ancianos, realmente hizo clic con la lengua. Debido a que había estado usando el artefacto divino siempre que era necesario, no había reunido mucho poder espiritual y solo podía confinarlo durante media hora. Sin embargo, debido a que estuvo confinado durante tan poco tiempo, debería haber sido aún más difícil comprender la situación. Sin embargo, este tipo era verdaderamente increíble. Mientras estaba sorprendido, Yul Myong se sintió algo arrepentido por dentro. Descubrir a una persona así solo ahora. Había oído que ni siquiera había alcanzado la mayoría de edad, pero con artes marciales que habían superado la muralla de las murallas y con un talento tan grande en artes místicas, era un talento que cualquiera desearía. Ante esto, Yul Myong, con el corazón esperanzado, abrió la boca. Eres verdaderamente inteligente, no creo haber visto a nadie tan astuto como tú entre todas las personas que he conocido. Tomaré eso como un cumplido. Entonces, me preguntaba. Si se trata de persuasión, lo rechazaré, más importante aún, ¿dónde enviaste al joven maestro? Rechazar incluso antes de que pudiera hablar. No tenía grandes expectativas desde el principio,
Pero este tipo era verdaderamente resoluto. Parecía que la persuasión realmente sería difícil. Ante esto, Yul Myong, el enviado del Consejo de Ancianos, sacudió la cabeza y abrió la boca. ¿Crees que simplemente te lo diría? Al escuchar estas palabras, Ma Yeong-un se rió y respondió. Bueno, quién sabe. Cuando tu vida esté en peligro inminente, tu boca podría revelar a dónde fue el joven maestro. Brul. Ma Yeong-un reveló intencionadamente su intención de matar. Esto fue una amenaza clara. A pesar de esto, Yul Myong habló con despreocupación, como si bromease. Vaya, qué aterrador, bueno, pero eso sería difícil, el joven maestro es una existencia muy importante para nosotros, ya ves, ¿es así? Entonces tendré que encontrarlo yo mismo. A juzgar por los restos de sangre, no había estado confinado demasiado tiempo. Si es así, todavía había mucho espacio para rastrearlo. No era necesario enfrentarse a todas las personas que rodeaban este lugar, sería suficiente con ocuparse de este tipo y marcharse. Fue en ese momento. ¡Pac! Alguien apareció y se situó en la parte superior de la pared este. Esa persona era un anciano con cabello blanco y rasgos afilados, y en su mano sostenía una cara familiar por la nuca. Era Ma Yucheon. Era Ma Yucheon, su medio hermano que había sido tomado como rehén junto con él en la mansión de la espada Yan Maat. Por supuesto, para ser precisos, él era el medio hermano del verdadero Maat Yeong-un. Había signos de lesión en su rostro, como si hubiera sido capturado por la fuerza. Aplausos, aplausos, aplausos. Yul Myong aplaudió y dijo con una esquina de su boca levantada. Has llegado justo a tiempo. Al escuchar estas palabras, el anciano de cabello blanco resopló y dijo, presionando el cuello de Ma Yucheon. Traer a un tipo así en solo media hora, realmente estás molestando a este viejo cuerpo. Aún así, estoy agradecido, en cualquier caso. Suisi. Tac. Yul Myong bajó de la teja en la que estaba sentado y continuó hablando con Ma Yeong-un con una sonrisa burlona. Ahora la situación está invertida, con esa cabeza inteligente que tienes, ¿por qué no intentas adivinar lo que voy a decir? Solo mátelo. Capítulo 395. Capítulo 395 Encrucijada, 3. Ahora la situación está invertida, con esa cabeza inteligente que tienes, ¿por qué no intentas adivinar lo que voy a decir? Solo mátelo. La expresión de Yul Myong, el enviado del Consejo de Ancianos, se endureció. ¿Qué acaba de oír? Mátalo. Ma Yeong-un. Ese hermano menor es tú. Dije, mátalo. Ante estas palabras resolutivas, no solo Yul Myong, sino incluso el anciano de cabello blanco que había traído a Ma Yucheon no pudo ocultar su desconcierto. Sabían claramente que estos dos eran hermanos que habían sido tomados como rehenes juntos. Por eso pensaron que sería una buena carta para restringir a Ma Yeong-un. ¿Pero qué demonios era este tipo? Es un hablaz. Pero decir eso, no había ni un atisbo de vacilación. No había ni un temblor en su voz. Era tan desconcertante, como si fueran completos desconocidos. No, incluso si no se llevan bien, no puede haber alguien que quiera que su propia carne y sangre muera, debe estar controlando sus emociones extremadamente bien. Si su iluminación era lo suficientemente alta como para haber alcanzado el reino de la manifestación después de superar la pared de paredes, como dijo el joven maestro Nayul Rayang, debería poder controlar fácilmente sus propias emociones. Entonces solo era cuestión de ponerlo a prueba. Suisi. Yul Myong levantó la mano y dio una señal con la mano. Ante esto, el anciano de cabello blanco suspiró y presionó el hombro izquierdo de Ma Yucheon. Agárrate. Kuk, estás sufriendo un daño innecesario debido a la terquedad de tu hermano. Hermano, que claramente, Kuk. Te dije que no ni siquiera parpadearía. Ma Yucheon ya había sido informado de que sería utilizado como una carta para amenazar a Ma Yeong-un mientras estaba capturado. Ante esto, Ma Yucheon había resoplado y dijo que absolutamente no funcionaría. Ese tipo era literalmente un demonio. Si lo hubiera considerado un hermano, nunca habría hecho tales cosas en el valle de sangre de cadáveres. Agárrate. Los gemidos de Ma Yucheon se hicieron más fuertes ante el dolor que sentía como si le estuvieran desgarrando el hombro. Entonces Yul Myong le dijo a Ma Yeong-un. Veamos si todavía dices que lo meits cuando el hombro de tu hermano esté siendo desgarrado. Suisi. Antes de que sus palabras pudieran terminar, la figura de Ma Yeong-un apareció frente a él en un instante. Al aparecer, la mano de Ma Yeong-un se movió para agarrar el cuello de Yul Myong de un solo movimiento. Pat. En ese momento, Yul Myong se echó hacia atrás rápidamente, y algo invisible y desconocido creó una fuerza repulsiva frente a Ma Yeong-un mientras intentaba seguirlo. ¡Paan! Esto es, con una fuerza increíblemente pesada, la forma de Ma Yeong-un fue empujada hacia atrás unos 5 pasos en un instante. Yul Myong levantó la voz hacia él. Entonces, al final fue una finta, ¿crees que puedes recuperar a tu hermano a salvo tomando a mí como rehén? Te dije que no me importa si lo matas o no. ¿Crees que te creería eso? Anciano Kang, simplemente arráncale el hombro izquierdo. Como desees. Quack. El anciano de cabello blanco, llamado Anciano Kang, inmediatamente hundió sus dedos en el hombro de Ma Yucheon. Sin embargo, no lo hizo de una sola vez. Como se trataba de amenazar y controlar las acciones del oponente utilizando un rehén, deliberadamente empujó sus dedos lentamente. Pero en ese mismo momento. Como se esperaba, si haces eso. Hit.
Un jijit. Los músculos del hombro de Ma Yucheon comenzaron a temblar, y luego las veinas se hincharon en su piel facial mientras su cuerpo empezaba a hincharse. Asustado por el cambio repentino, el anciano Kang intentó arrancar el hombro de Ma Yucheon, pensando o no. Sin embargo, Ma Yucheon le agarró la muñeca. ¡Pac! Y la rompió allí mismo. ¡Crack! ¡Cup! ¡Hijo de puta! El anciano Kang, con la muñeca rota, intentó atravesar el cuello de Ma Yucheon de un solo golpe levantando energía en su otra mano. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Ma Yucheon se lanzó hacia adelante y lo evitó. Después de esquivar así, Ma Yucheon giró la cabeza para mirar al anciano Kang como si quisiera comprobar cómo estaba, pero, sobresaltó. El anciano Kang dudó por un momento y se sintió inquieto al ver las veinas hinchadas por todo su rostro, con los ojos completamente rojos y la piel negra y grotesca. En ese momento, Yul Myong, el enviado del Consejo de Ancianos, gritó: ¿Qué es esto? Lo dejaste ir. Este bastardo estaba ocultando una extraña técnica de circulación de energía. El anciano Kang había sentido que la energía se revertía de repente mientras sostenía su hombro. Tal reversión era una técnica de circulación de energía extremadamente peligrosa que podría llevar a la desviación del chi. Solo mirar su apariencia actual era suficiente para confirmar esto. Su energía interna ha explotado. En un instante, había superado sus propios límites. No sería una exageración decir que en términos de energía interna, casi había alcanzado el pico del reino trascendente. Sin embargo, esto debe ser temporal debido a esa peligrosa técnica de circulación de energía, por lo que no es un estado que se pueda mantener por mucho tiempo. Chang. Primero necesito someterlo. El anciano Kang desenvainó su espada y voló hacia Ma Yucheon. Sin embargo, Pat. En lugar de bloquear la espada del anciano Kang, Ma Yucheon dirigió su cuerpo hacia una persona inesperada. Era Ma Yeongun. El impulso con el que voló su cuerpo parecía casi un ataque. Mientras pensaban seguramente no. Papak. Ma Yucheon, levantando energía en su mano, desató el tercer movimiento de la técnica de espada única del rey de la espada brillante, la técnica de la espada del sol brillante, retorno de la espada del hijo único, hacia Ma Yeongun con una tremenda energía interna. El impulso del movimiento era increíblemente dominante, como si realmente intentara matar a su oponente. Fui un tonto por albergar incluso un atisbo de esperanza. En verdad, Ma Yucheon podría haber evitado ser capturado utilizando la técnica de circulación inversa de energía sanguínea. Sin embargo, quería aprovechar esta oportunidad para probar una última vez si Ma Yeongun realmente lo consideraba como carne y sangre. Si hubiera mostrado siquiera una ligera vacilación, no importa cuán demoníaco fuera, Ma Yucheon habría pensado que, después de todo, era humano. Pero ahora, no le quedaba esperanza ni apego. Tú también ibas a abandonarme, así que te derrotaré aquí y cortaré todos los leisaas de sangre y parentesco. Con eso. La energía de la espada de Ma Yucheon, en su punto máximo gracias a la técnica de circulación inversa de energía sanguínea, se lanzó sin piedad hacia Ma Yeongun. Sin embargo, Chang. Ma Yeongun atrapó casualmente la energía de la espada de Ma Yucheon con su mano desnuda. El aura dominante y la energía interna en el movimiento de la espada no era una exageración decir que habían alcanzado el pico del reino trascendental. ¿Pero qué demonios era esto? Mientras estaba aturdido, Ma Yeongun dijo: ¿Por qué me atacaste, tú? ¿Cómo? Cuando habían luchado antes, estaban casi igualados gracias a la técnica de circulación inversa de energía sanguínea. ¿Pero qué era esto ahora? Parrururu. Crack. Crack. A pesar de que había elevado su energía sanguínea inversa 10 veces, su mano no se movió en absoluto. ¿Cómo podría resistir su energía de espada, que estaba cerca del chi fuerte, con su mano desnuda sin siquiera elevar ninguna energía especial? Al confundido Ma Yucheon, Ma Yeongun dijo: mirando tus ojos, tu mente no ha sido consumida, has mejorado un poco también. ¿Mejorado? Tú, si atacaste porque te molestó que dijera que te mataría, lo dejaré pasar esta vez. ¿Qué? Deja de ser una molestia y simplemente vete. Pup. ¿Qué wop? Tan pronto como terminó de hablar, el puño de Ma Yeongun golpeó el abdomen de Ma Yucheon. No parecía que hubiera golpeado con fuerza, sino que simplemente lo había golpeado ligeramente. Sin embargo, el cuerpo de Ma Yucheon se dobló como un camarón y fue lanzado hacia atrás. Cuá 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 cuán. Incluso voló a través de una pared a unos 10 zang de distancia. Después de romper la pared y rodar varias veces, Ma Yucheon finalmente se detuvo. Estirado, Ma Yucheon estaba verdaderamente atónito. Se había entregado locamente al entrenamiento de artes marciales con la única intención de vengarse de ese tipo por lo que sucedió entonces. ¿Pero qué era esto? Lejos de ser un rival para ese tipo, sus órganos internos fueron sacudidos por un ligero golpe. Mientras la sangre subía por su garganta, no pudo mantener la técnica de circulación de energía sanguínea inversa, y su cuerpo estaba regresando gradualmente a su estado original. Maldita sea. Quan. Los ojos de Ma Yucheon se enrojecieron mientras golpeaba el suelo con su puño. Después de toda esa dificultad, ese tipo se había vuelto tan fuerte que se sentía no solo como un joven, sino incluso más bajo que un insecto en el suelo en comparación con él. Se sentía tan injusto. Mientras tanto, Yul Myong,
El enviado del Consejo de Ancianos, chasqueó la lengua en su interior al ver a Maak Yucheon ser enviado volando tras recibir un solo puñetazo de Maak Yeongun cuando se había lanzado hacia él. Había pensado que podría usarlo como una carta para controlar a Maak Yeongun porque eran parientes de sangre, pero a este ritmo, parecía que estaban casi peor que enemigos. Una carta completamente inútil. Entonces no había otra opción. Dado que el juego de rehenes se había vuelto inútil, ahora solo quedaban dos opciones. Los que rodeaban este lugar ahora eran un grupo de maestros secretamente cultivados por el Consejo de Ancianos. Y maestros de alto nivel de rango, de gran comandante y superiores que el joven maestro Nayul Rayang había persuadido, junto con sus fuerzas subordinadas. Había 10 maestros de reino trascendental, al menos 50 personas en el reino pico o superior, y casi 400 fuerzas de nivel maestro de primera clase que se podían reunir. Si hubiera habido más tiempo, habrían reunido más fuerzas, pero este era el límite para un cuarto de hora. Por supuesto, esto por sí solo podría considerarse una fuerza tremenda, pero si el oponente era realmente un gran maestro que había superado la muralla de las murallas y alcanzado el nivel de los 6 cielos, esto no sería suficiente. Por lo tanto, se podría decir que la fuerza mejor preparada era el mismo. Suisi. Yulmion formó un sello con una mano y abrió la boca. Dado que el juego de rehenes se ha vuelto sin sentido, parece que no tenemos más remedio que derramar sangre. Realmente esperaba que un joven como tú se uniera a nosotros. Eso no va a suceder, y... Los ojos de Maak Yeongun estaban dirigidos hacia el frente de Yulmion, o más precisamente, hacia un ser transparente que emitía una débil energía demoníaca. Al ver la mirada de Maak Yeongun, Yulmion hizo clic con la lengua. Un talento verdaderamente notable. Si nos hubiéramos encontrado un poco antes, habría querido tomarte como discípulo, como adivino. Lo decía en serio. Este débil ser demoníaco que lo protegía era un espíritu maligno excepcionalmente hábil en ocultar su apariencia, que no podía ser detectado ni siquiera por el poder espiritual de nivel lunar. Se necesitaba al menos un nivel solar o superior para percibirlo, pero este tipo que ni siquiera era mayor de edad poseía cualidades extraordinarias. He oído eso muchas veces. Todos los Edivinos del pabellón de matanza primal dijeron lo mismo antes de morir. ¿Antes de morir? Espera. ¿No quieres decir? Se atrevieron a matar a mi sirviente espiritual e incluso intentaron rastrearme. Al escuchar estas palabras, las orejas de Yulmiong se alertaron. Él había pensado que, dado que quien controlaba a Inseokei, el líder del pabellón de matanza primal que había sido convertido en un espíritu de cadáver viviente, era un adivino del pabellón de inmortales armoniosos, naturalmente el viejo inmortal de cejas rojas, uno de los 6 practicantes divinos, debía estar detrás de esto. Él había pensado que nadie más podría desviar su técnica de rastreo. Pero, este tipo desvió mi técnica de rastreo. Yulmiong estaba verdaderamente sorprendido. Un simple joven que ni siquiera había alcanzado la mayoría de edad, y mucho menos tenía el título de practicante divino, había desviado su técnica de rastreo. ¿Qué tipo de persona era este? Sus artes marciales estaban a la par con los 6 cielos, la cúspide del mundo marcial actual, y su poder espiritual como adivino también había alcanzado el nivel de practicante divino. Para el asombrado Yulmiong, Maak Yeongun agarró la empuñadura del demonio de la espada del mandamiento maligno y dijo: así que estaba decidido a matarte si alguna vez te veía, y qué afortunado, has aparecido ante mí por tu propio pie. ¿Matarme? Ja. Ante su burla, Maak Yeongun sonrió débilmente y dijo: no deberías depender demasiado de ese sirviente espiritual invisible. PFT. Al escuchar estas palabras, Yulmiong soltó una risa despectiva. Maak Yeongun, sin preocuparse por su reacción en absoluto, sacó medio la espada del mandamiento maligno. Seureun. Entonces Yulmiong dejó de reírse y dijo: es la primera vez que mi rostro ha sido tan deshonrado desde que recibí el título de practicante divino. Bueno entonces. Practicante divino. ¿Acaba de llamarse a sí mismo un practicante divino? Mientras Maak Yeongun se preguntaba, Yulmiong formó un sello con una mano. Chat. 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 Lim. Diong. Gi. Jin. Warurureu. En ese momento, bolas de fuego comenzaron a caer del aire como granizo. Kung. 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 Incluso el anciano Kang, que estaba de su lado, abrió los ojos ante esta extraña visión. ¿Qué demonios era este fenómeno bizarro? Entonces Yulmiong abrió la boca con una voz significativa. Soy Myong Rayul, el gran maestro de adivinación del pabellón del origen dorado, uno de los 6 practicantes divinos, el primero en tomar una bestia espiritual, el rango más alto entre los espíritus malignos, como sirviente espiritual. ¡Cuaa! Tan pronto como terminó de hablar, un enorme ser blanco que no había sido visible antes se reveló y dejó escapar un rugido tan fuerte que sacudió los alrededores. Capítulo 396. Capítulo 396. Gran maestro de adivinación Myong Rayul, 1. Koz, maldita sea. Maak Yucheon, con sus órganos internos gravemente sacudidos por solo un puñetazo, tambaleándose mientras apenas lograba ponerse de pie. Quería circular su chi en ese momento, pero la multitud que se acercaba lo hacía imposible. Por lo que podía sentir, había cientos de personas acercándose, estaban movilizando a tantos para atrapar a ese bastardo Maak Yeongun. Maak Yucheon hizo clic con la lengua. ¿Qué tan fuerte se había vuelto para que tantas personas fueran desplegadas?
Ja, era desconcertante. Él y ese tipo habían estado encarcelados aquí durante apenas medio año. Sin embargo, Ma Yeong-gun parecía estar causando un revuelo en la sociedad del cielo y la tierra, uno de los tres grandes poderes que actualmente dividen las lanuras centrales. Si incluso los ancianos, conocidos como la fuerza oculta de la sociedad del cielo y la tierra, se estaban involucrando, ¿qué demonios había hecho? ¿Es realmente el mismo tipo? Ahora no podía evitar pensar que era una persona completamente diferente. Tos. Por ahora, parecía que tendría que pensar en lo que ese bastardo había hecho para causar este alboroto más tarde. Kang. La multitud se estaba acercando. Si no se apresuraba a escapar, incluso él podría verse atrapado en esto. Usi. Ma Yucheon lanzó su cuerpo. Aunque era difícil sentir el chi debido a sus heridas internas, tenía que salir de esta propiedad mientras evitaba a la multitud tanto como fuera posible. Pero antes de que pudiera avanzar mucho, alguien bloqueó su camino. Era un hombre de mediana edad que sostenía armas exóticas en forma de gancho o en ambas manos. Clang. 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 Ma Yucheon y el hombre de mediana edad intercambiaron 4 movimientos en un instante antes de crear distancia entre ellos. Después de cruzar manos con él, la expresión de Ma Yucheon se oscureció. Quienquiera que fuera, con este nivel de artes marciales, tenía que ser al menos un líder de rama en la sociedad del cielo y la tierra. No era un líder de gran rama. Etapa temprana del reino trascendente. Parecía que los rumores sobre el maestro mayor Nayul Ryan reclutando a muchos maestros neutrales en sus filas no eran infundados. Por aquí, mientras el hombre de mediana edad gritaba, Ma Yucheon pudo sentir que parte de la multitud que se dirigía hacia el jardín trasero corría hacia ellos. Ma Yucheon se mordió el labio con fuerza. Mierda. En su estado actual de lesión, esto era bastante abrumador. Si utilizaba la técnica de circulación sanguínea inversa para aumentar explosivamente su poder, podría ser capaz de someterlos en 10 movimientos, pero debido a sus lesiones internas, no estaba seguro de cuánto tiempo podría mantener la técnica. Pero ahora no tenía otra opción. Justo cuando Ma Yucheon estaba a punto de realizar la técnica de circulación sanguínea inversa. Detente. Ante el grito de alguien, las miradas tanto del hombre de mediana edad que parecía ser un gran líder de rama como de Ma Yucheon se volvieron naturalmente. Allí, de pie con orgullo en la cima de la pared mientras se abanicaba, había un hombre con cabello rizado y una apariencia brillante. Al ver esto, el hombre de mediana edad frunció el ceño y murmuró: segundo joven maestro. El que apareció en la pared no era otro que Han Neunak, el segundo discípulo del líder de la sociedad del cielo y la tierra. Más precisamente, era Go Chan quien lo había poseído. De todos modos, con la repentina aparición de Han Neunak, el segundo discípulo del líder de la sociedad del cielo y la tierra, una expresión de vergüenza nubló los ojos del hombre de mediana edad que parecía ser un gran líder de rama. ¿Por qué demonios está aquí Han Neunak? Como competidor por la sucesión, no era alguien que aparecería imprudentemente aquí en la propiedad del mayor joven maestro Nayul Yang. Pero con su repentina aparición, era inevitable no saber cómo manejar esta situación. Segundo joven maestro. Habiéndose convertido en discípulo del rey de la espada brillante Son Yun, Ma Yucheon había llegado a conocer algunos de los asuntos internos de la sociedad del cielo y la tierra. Por eso, esta situación no podía dejar de parecerle extraña. Entonces Han Neunak apuntó su abanico hacia Ma Yucheon y dijo: me llevaré este conmigo. ¿Qué? ¿Por qué intentaría ayudarle el segundo joven maestro Han Neunak? No tenía sentido para Ma Yucheon. Por supuesto, eso era lo que pensaba, pero Go Chan, quien había poseído a Han Neunak, estaba ayudando a Ma Yucheon puramente por su maestro, Ma Yeong-gun. Debe haber una razón por la que nuestro señor quiere mantener a Ma Yucheon con vida. Y aunque todo había sido revertido, quería ayudar debido a su conexión pasada cuando una vez intentó retirarse como asesino y establecerse en la mansión de la espada Yan Ma. Desde la perspectiva de un extraño, podría parecer aleatorio, pero las intenciones de Go Chan eran puras. Sin embargo, me disculpo, segundo joven maestro, pero tendremos que mantener a ese hombre aquí. Este es el dominio del mayor joven maestro. No sé cómo entraste aquí, pero esto es sobrepasar tus límites. ¿Sobrepasar mis límites? Acabas de decir que estoy sobrepasando mis límites. Kang. Go Chan, poseyendo a Han Neunak, liberó deliberadamente su aura. Sobresalto. Ante esto, una expresión de desconfianza apareció en los ojos del hombre de mediana edad que parecía ser un gran líder de sucursal. Como el cuerpo de Han Neunak había alcanzado el pico del reino trascendente, no tenía muchos iguales incluso dentro de la sociedad del cielo y la tierra. Pero entonces... Clang. 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 Justo en ese momento, artistas marciales que podrían considerarse refuerzos se apresuraron a esta ubicación. Eran individuos fuertemente armados con gruesas armaduras de hierro, avanzando con todo su equipo de batalla. Al ver al que estaba al frente, el rostro del hombre de mediana edad que parecía ser un gran líder de sucursal se iluminó. No era otro que Gong Hongak, uno de los 3 maestros de clan y líder del cuerpo de armaduras móviles de la Sociedad del Cielo y la Tierra, un ejecutivo de alto rango. Maestro de clan Gong. Recuperando la confianza ante la aparición de un maestro con habilidades sobresalientes, el hombre de mediana edad que parecía ser un gran líder de sucursal gritó a Go Chan, quien estaba poseyendo a Han Neunak: si no te retiras ahora mismo, serás tú, segundo joven maestro, quien lo lamentará. Arrepentimiento.
No importa si eres un segundo joven maestro, eso no niega el hecho de que no puedes enfrentarnos solo. Has ganado algo de confianza porque tus números aumentaron un poco. Jiji, pero, ¿quién dijo que vine solo? No había terminado de pronunciar esas palabras. Usi. 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 Gareros vestidos de negro se rebelaron, escalando la pared donde estaba Go-chan. Con sombra escrito en sus pechos, eran Gareros del clan Sombra. Y alguien saltó ligeramente junto a Go-chan con movimientos ágiles. Era. Maestro del clan Sombra. Maestro del clan Sombra Wan Yaseon. Oh, ha pasado un tiempo, maestro Gong. Al aparecer, Gong Hongak, quien había llegado liderando el cuerpo de armaduras móviles, chasqueó la lengua y dijo: Has venido a ayudar a tu discípulo. Por supuesto, ¿qué tipo de maestro enviaría a su discípulo solo al peligro? Mientras decía esto, Wan Yaseon se burló por dentro. La verdad era que no había venido a ayudar por preocupación. No parecía probable que el monstruoso Maak Yeongun estuviera en peligro real, pero quería aprovechar esta oportunidad para aplastar decisivamente el impulso del mayor joven maestro Nayul Rayang. Gong Hongak desenvainó su espada gruesa y dijo: 5. Entonces parece que hoy irás al más allá con tu discípulo. ¿No deberíamos ver quién es mejor primero? Oh. 5. Igualmente, el maestro del clan Sombra Wan Yaseon desenvainó su espada preciada. Gong Hongak se burló de él. Si estás confiando en la influencia del segundo joven maestro, ese es un juicio tonto, ya estabas en la lista de eliminación antes de la ascensión del joven maestro mayor de todos modos, y piensas que puedes revertir la situación solo con Gareros del clan Sombra que solo se ocupan de la información. ¡Bum! Antes de que esas palabras pudieran terminar, alguien lanzó un ataque repentino en medio del cuerpo de armadura móvil, enviando instantáneamente a unos 5 hombres volando. Zat. 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 Ah, ¿qué demonios? Gong Hongak levantó apresuradamente su espada para bloquear el impulso del golpe de puño que incluso había enviado volando a hombres con armadura. ¿Quién se atreve? Clang. Kuk, cargando como un jabalí desenfrenado con un impulso imparable, la figura del maestro del clan Gong fue empujada hacia atrás casi 5 pasos. Chirrido. El maestro del clan Gong, Hongak, frunció el ceño al ser empujado de esa manera. Y con razón, ya que el ser que apareció ante sus ojos no era otro que el monje renegado Gowon-saja Jeongyeon. Con sus cuentas de oración rotas y su casalla desgastada, era instantáneamente reconocible. Monje loco. No es uno de los 3 locos. ¿Cómo es que este monje lunático errante, que ni siquiera pertenece a la sociedad del cielo y la tierra, aparece de repente aquí? Mientras estaba desconcertado, Jaeun-yeon emocionadamente chocó sus puños y dijo: Zamp. Zamp. ¿Qué? Muy bien, pareces bastante capaz, porque no tienes un combate con este monje, ¿eh? ¿Era esta tu carta triunfante? Hongak hizo clic con la lengua y adoptó una postura con su espada. Aunque fue una aparición inesperada, esto por sí solo no era suficiente para cambiar la situación. Para él, el maestro de la sombra Wan Yaseon levantó la comisura de su boca y dijo: ¿Crees que eso es todo? Seguramente no piensas que esto es todo lo que hay. ¿Qué quieres decir con eso? ¿De qué está hablando? Va a... Clang. Clang. Mientras estaba confundido, del lado opuesto, la parte occidental de la propiedad, estallaron gritos de batalla y el choque de armas como si hubiera estallado una guerra. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? ¿Podría haber otros refuerzos además del clan Sombra? Ese ominoso presagio resultó ser exactamente correcto. Los maestros del Consejo de Ancianos y expertos de nivel líder de Gran Rama y líder de Rama que habían intentado entrar por el lado oeste de la propiedad del joven maestro Nayul Rayang encontraron su camino hacia el jardín trasero bloqueado por la aparición repentina del rey destructor de hachas Hou Taegang y sus subordinados del mismo grupo. ¡Bum! 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 Aar, Guk, a pesar de tener un brazo herido, estaba balanceando un hacha masiva con su otra mano, masacrando a cualquiera que se acercara, impidiendo que alguien pasara. Este monstruo, no solo era un ejecutivo, sino alguien que había recibido el título de una de las 8 estrellas, considerado el más alto en el mundo marcial. ¿Cómo podrían lidiar con un tipo tan monstruoso? Además, Uzi. 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 ¿Qué? ¿Qué demonios es ese tipo? ¿Cómo puede ser tan rápida su habilidad de ligereza? Los maestros del Consejo de Ancianos que habían intentado escalar las paredes para evitar al bestial Hou Taegang no pudieron entrar debido a la enmascarada Ma Rayeon, quien barría a los enemigos con una increíble habilidad de ligereza y técnicas de piernas que recordaban a una tormenta. Los que intentaban apresurarse a entrar no podían evitar sentirse cada vez más ansiosos. Fue entonces. ¡Bum! 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 La mirada de todos de repente se volvió hacia el cielo sobre el jardín trasero. Esto se debía a que innumerables masas de fuego estaban cayendo como granizos. Incluso los maestros del Consejo de Ancianos no pudieron evitar quedar momentáneamente cautivados por este extraño fenómeno que no esperaban. ¡Bum! 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 Las masas de fuego que caían como granizos comenzaron a incendiar el jardín trasero. ¡Crack! A medida que varias partes del jardín trasero se incendiaban debido a las llamas, el área circundante se volvió caliente por el calor.
Era como si el entorno se hubiera convertido en una escena del infierno. Ruge. Y en el centro de todo, se podía ver a un enorme ser blanco rugiendo. Tenía un solo cuerno en la cabeza, parecía una mezcla entre un perro y un caballo, su cuerpo se asemejaba a un tigre blanco puro sin rayas, y extrañamente, llamas blancas ardían en su larga cola. Al ver esto, Cheon Rayeon chasqueó la lengua y dijo: Mortal. Es una bestia espiritual, Doggok de llama blanca, perro de Fu, o Dugu. Una bestia espiritual, dices. Se dice que hay una cueva de llamas en lo profundo del monte Beiyu que está llena de jade y calor, es una bestia espiritual que vive allí. Al escuchar esas palabras, los ojos de Maak Yeongun se entrecerraron. Bestia espiritual. Incluso los Imaemanyan, criaturas no identificadas, tenían nombres según su rango. Los Imaemanyan más débiles eran llamados bestias feroces, y por encima de ellos estaban las bestias monstruosas, las bestias demoníacas y las bestias diabólicas. Aún las bestias demoníacas y superiores eran difíciles de manejar para los artistas marciales ordinarios, y mucho menos para los Edivinous, pero las bestias espirituales podían considerarse la existencia más alta entre los conocidos Imaemanyan. Tener una bestia espiritual como familiar, ese bastardo divino es realmente un monstruo. Parece que sí. El poder mágico que se expandía estaba en un nivel completamente diferente al de los Edivinous que habían visto hasta ahora. No era por nada que lo llamaban un adivino divino. Los 6 Edivinous divinos. Es este el legendario adivino divino que incluso hizo de esa bestia espiritual su familiar. Tenía razones para estar orgulloso de sí mismo. En ese momento, las palabras del adivino Houigon pasaron por la mente de Maak Yeongun. La cadena de hechizos es una herramienta mágica creada por el gran maestro de adivinación del pabellón de origen dorado, Myung Rayul, uno de los 6 Edivinous divinos, fue uno de los 4 regalos de Idous a mi maestro que asistió a la 64ª Asamblea de Esquinas de los 6 Orígenes. Ah. Él recordó. Gran maestro de adivinación del pabellón de origen dorado, Myung Rayul. Así que él fue quien hizo esa cadena de hechizos. Dado que tenía la habilidad de crear una herramienta mágica tan increíblemente controladora, era posible que incluso hubiera sometido a una bestia espiritual. 5. Maak Yeongun desenvainó completamente el demonio de la espada del mandamiento maligno, que había sacado a medias. Si el oponente era uno de los 6 divinos Edivinous y su familiar era una bestia espiritual, podría considerarse una existencia como los 6 Cielos en el mundo marcial. Este no era un oponente a tomar a la ligera. Justo cuando estaba a punto de avanzar para luchar adecuadamente. Oler. Oler. En ese momento, la bestia espiritual Doggok de llama blanca, que había estado rugiendo con un tremendo poder mágico, comenzó a olfatear el aire, luego frunció el ceño, mostrando una expresión de perplejidad. Sin darse cuenta de esto, el gran maestro de adivinación Myung Rayul, quien había creado un espacio lleno de calor abrasador donde Doggok de llama blanca podía ejercer su pleno poder usando magia, abrió la boca. Doggok de llama blanca, te permito alimentarte después de mucho tiempo. Gruñido. Pero algo era extraño. La bestia espiritual Doggok de llama blanca no mostró intención de moverse a pesar de su orden. Ante esto, el gran maestro de adivinación Myung Rayul emitió otra orden. ¿Qué estás haciendo? Ya dije que lo meits. Entonces, la bestia espiritual Doggok de llama blanca abrió su boca. Maestro, ¿realmente debemos matar a ese? ¿Qué? No importa que fuera una bestia espiritual, ¿cómo se atreve un simple familiar a cuestionar sus órdenes? Mientras estaba atónito, la bestia espiritual Doggok de llama blanca habló como si estuviera preocupada. Maestro, siento la energía demoníaca del rey de las 100 caras, conocido como el peor entre los 6 demonios, de ese humano. Capítulo 397. Capítulo 397. Gran maestro de adivinación Myung Rayul. 2. Maestro, siento la energía demoníaca del rey de las 100 caras, conocido como el peor entre los 6 demonios, de ese humano. El gran maestro de adivinación Myung Rayul frunció el ceño ante la seria advertencia de la bestia espiritual Doggok de llama blanca. Rey de las 100 caras. De repente recordó un recuerdo olvidado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo someterlo? El gran maestro de adivinación Myung Rayul murmuró con una expresión decepcionada mientras su hechicero de olvidar la voluntad fracasaba. Él apenas había logrado someterlo con su ayuda y varios sacrificios. Sin embargo, el hechicero que había preparado con tanto cuidado no funcionó en absoluto. Aunque se decía que era el líder entre las bestias espirituales, este hechicero había sometido incluso a bestias espirituales del mismo rango, ¿por qué? Para su desconcierto, el maltrecho Doggok de llama blanca dijo: gracias a ese ser monstruoso, puede que me haya sometido, pero los 6 demonios son completamente diferentes de las bestias espirituales ordinarias como nosotros. Reconozco que son más fuertes que las bestias espirituales ordinarias, pero ¿cómo puede un ser sometido tener una voluntad tan fuerte? Su fuerza trasciende a las bestias espirituales y está infinitamente cerca de las bestias divinas. Las bestias divinas no existen. Si existen, simplemente, el mundo no puede soportar su poder. El mundo no puede soportarlo. En el punto de alcanzar el estatus de bestia divina, su existencia se desvía completamente del orden natural. Orden natural. El orden natural es lo que sostiene a este mundo. Es como el principio de la providencia. Similar, sin embargo, la providencia no está en el ámbito de los principios, sino en el ámbito de los fundamentos y las leyes. El orden natural es más como un flujo.
Ante estas palabras de Dog-Gok de llama blanca, el gran maestro de adivinación Myung Rayul hizo clic con la lengua. Había pensado que había alcanzado el más alto reino de la hechicería, habiendo sometido a una bestia espiritual como familiar y logrado numerosas hazañas como adivino. Pero aún había mucho que no sabía. El gran maestro de adivinación Myung Rayul agarró la melena dorada del ser caído y dijo: en cualquier caso, parece imposible usarlo como un familiar. Bueno, no importa, incluso sin eso, esto tiene muchas aplicaciones. Dog-Gok de llama blanca, si conoces a otros 6 demonios, dímelo. Ante esta demanda, Dog-Gok de llama blanca habló como si estuviera preocupado. ¿Crees que tal suerte funcionará de nuevo, aunque ese monstruo ayudara? Suerte. Apenas pudimos capturar al rey que aprende leones. 1. Porque estaba debilitado de una batalla con el rey demonio Fénix Blanco. 2. Hace mucho tiempo. Pero un 6 demonio en su estado completo es completamente diferente. Un 6 demonio en su estado completo. Sí, su poder está más allá de lo que puedes imaginar, maestro, y entre esos 6 demonios, hay 2 seres que nunca deben ser tocados. Seres que nunca deben ser tocados. Aunque los otros 6 demonios están en una posición que las bestias espirituales ordinarias no pueden manejar, esos 2 son completamente diferentes. Confundido por esta seria advertencia, el gran maestro de adivinación Myung Rayul preguntó: ¿quiénes son esos 2? Rey de gran fuerza, 3, y rey de 100 caras. Si alguna vez te encuentras con esos seres, abandona cualquier atisbo de esperanza, cualquier, y sí. Quizás, o tal vez, coma. Era una conversación de hace bastante tiempo. Desde entonces, no había tenido la oportunidad de encontrarse con seres llamados los 6 demonios, así que lo había olvidado por completo, pero ahora lo recordaba. El gran monstruo Sorou de pelaje dorado y de 9 colas, rey de 100 caras, o Sorou dorado de 9 colas. Se decía que era incluso peor que el rey de gran fuerza, conocido como el más antiguo de los 6 demonios, y su malicia había llevado a numerosos países y humanos a la destrucción. Los ejemplos más notables fueron las dinastías Xiang y Zhou. Rey de 100 caras, Sorou dorado de 9 colas. Siente la energía demoníaca de ese ser de Maat Yeongun. ¿Qué demonios significa eso? Confundido, el gran maestro de adivinación Myung Rayul preguntó: ¿qué quieres decir con la energía demoníaca del rey de las 100 caras? Seguramente no estás diciendo que ese tipo es el rey de las 100 caras. No es eso, pero tiene algo impregnado con fuertes restos de su energía demoníaca. Restos de energía demoníaca. En su conversación, Maat Yeongun sonrió con desdén. Debía referirse al accesorio hecho de la cola que el Sorou dorado de 9 colas le había dado. Aunque una bestia espiritual estaría justo por debajo de los 6 demonios, al ver cómo incluso tal ser era tan cauteloso y consciente del Sorou dorado de 9 colas, parecía que sus niveles eran, de hecho, diferentes. El gran maestro de adivinación Myung Rayul hizo clic con la lengua y dijo: entonces no es el rey de las 100 caras en sí, solo restos de su energía demoníaca o lo que sea. No es un asunto tan simple, maestro. Que posea un objeto tan impregnado de restos de energía demoníaca significa que podría estar bajo el dominio del rey de las 100 caras o relacionado con él. Entonces, ¿qué estás diciendo que deberíamos hacer? Si tocamos descuidadamente a ese humano, podríamos incurrir en la ira del rey de las 100 caras. A pesar de la advertencia de la bestia espiritual Dog-Gok de llama blanca, el gran maestro de adivinación Myung Rayul pronto se burló. Esto es aún mejor. Mejor. De todos modos, necesita más cartas, no podemos perder esta oportunidad de sacar a otro de los 6 demonios. Maestro. El rey de las 100 caras está completamente suficiente. En cualquier caso, las cosas son diferentes ahora que antes, y no podemos evitar pelear contra ese tipo de todos modos, así que cumple con tu deber como familiar. Al darse cuenta de que no podía persuadir a su maestro, la bestia espiritual Dog-Gok de llama blanca cerró la boca y miró a Maat Yeongun. Ah, si no estuviera en la posición de un familiar, querría huir de este lugar de inmediato. Sin embargo, no tenía otra opción. De todos modos, si Myung Rayul daba una orden a la fuerza a través de su vínculo kármico, tendría que obedecer, y si decidía romper el vínculo, incluso podría perder la vida. Al final, tenía que seguir órdenes de una forma u otra. Devora ahí, antes de que esas palabras pudieran terminar. La cola de Dog-Gok, envuelta en llamas blancas, se movió como un látigo y golpeó algo. ¡Ban! Al mismo tiempo, Maat Yeongun adoptó una postura como si hubiera bloqueado algo con el demonio de la espada del mandamiento maligno a unos 10 pasos de distancia. Al ver esto, el gran maestro de la gran adivinación Myung Rayul hizo un clic con la lengua en su interior. No es alguien con quien se deba ser descuidado. Ni siquiera se había dado cuenta de que el tipo se movió. Parecía cierto que, como había dicho el maestro mayor Nayul Rayang, había alcanzado un reino comparable a los 6 cielos, superando la pared de las paredes. Aunque él también había aprendido artes marciales para protegerse, este oponente era difícil de manejar solo con artes marciales. Sin embargo, te mostraré cómo lucha un adivino con el título de adivino divino. Con esas palabras, formó un sello con su mano izquierda y recitó suavemente un hechizou. Entonces, con el sonido de uno de los muñecos de madera en su cintura rompiéndose, una fuerte energía demoníaca surgió y algo apareció. Pop. Esa entidad no era particularmente grande. Era similar a una forma humana, pero más precisamente, se asemejaba a un mono. Tenía 2 manchas rojas en la frente y estaba cubierto de patrones florales y pequeñas espinas por todo su cuerpo.
Curiosamente, su boca era tan grande que llegaba hasta ambas orejas, y tenía una expresión sonriente. Al ver esto, Cheon Rayeon chasqueó la lengua y dijo: llevar consigo a un monstruo de clase monstruo sellado así. Es una bestia diabólica. El aura de energía demoníaca que emitía no era ordinaria. Es un Yual, Youyan, 4. La bestia diabólica Yual. Era un monstruo que vivía en el monte Bianchun, al norte del monte Dansun, conocido por sus movimientos tan rápidos que era difícil distinguir su forma real. Debido a su hábito de comer frutas y hojas, a diferencia de otros monstruos, no dañaba mucho a los humanos, pero no se le llamaba bestia diabólica por nada, ya que la energía demoníaca que emitía era tremenda. Aunque no tanto como la bestia espiritual Dogok de llama blanca, que era un nivel superior, un monstruo con tanta energía demoníaca era peligroso de todos modos. Entonces, el gran maestro de adivinación Myung Rayul extendió los brazos. Ante esto, la bestia diabólica Yual hizo una voltereta hacia atrás y se subió a los hombros de Myung Rayul, luego se aferró a su espalda como si estuviera montando a cabalito. Pop. Ante esto, pensando que iba a hacer algo, Maat Yeongun estaba a punto de moverse cuando ruge. La bestia espiritual Dogok de llama blanca rugió y abrió su boca hacia Maat Yeongun, escupiendo llamas. Usi. Las llamas liberadas se extendieron en forma de abanico, engullendo instantáneamente a Maat Yeongun y toda el área a su alrededor. Aprovechando el impulso, Dogok de llama blanca extrajo aún más energía demoníaca. Luego, las llamas que estaba arrojando cambiaron gradualmente de escarlata a azul, y luego a blanco. A medida que el color de las llamas cambiaba, con un rugido atronador, el suelo del jardín trasero fue más allá de arder y comenzó a convertirse en cenizas y desaparecer al contacto. Está muerto. Dogok de llama blanca, que había estado arrojando continuamente llamas blancas, pensó que Maat Yeongun podría estar muerto cuando no pudo sentir nada dentro de las llamas. Pero entonces, Suisi. En ese momento, las llamas se separaron y Maat Yeongun voló a través de la brecha, intentando cortar el cuello de Dogok de llama blanca. No ahí. Sin embargo, en un instante, Dogok de llama blanca balanceó su enorme pata de la entera y golpeó a Maat Yeongun lejos. Clang. Por supuesto, Maat Yeongun bloqueó las garras de la pata de la entera de Dogok de llama blanca con la espada del mandamiento maligno. Pero la fuerza detrás de ello era extraordinaria, enviándolo volando en la dirección en que había girado la pata de la entera. Después de ser lanzado hacia atrás unos 10 zang, Maat Yeongun se impulsó en el aire a mitad de camino, tratando de volar de regreso hacia Wite Flaming Dogok. Pero entonces, Suisi. Alguien apareció detrás de Maat Yeongun. Ese ser intentó golpear la cabeza de Maat Yeongun con ambas manos juntas. No obstante, Maat Yeongun, sintiendo la presencia, clang, levantó el demonio de la espada y Balkamandmant hacia arriba para bloquearlo. Los ojos de Maat Yeongun brillaron mientras bloqueaba el ataque con la hoja de la espada y Balkamandmant. Y con buena razón, ya que el ser que lo atacaba era el gran maestro de adivinación Myung Rayul, pero su cuerpo entero estaba cubierto de patrones florales similares a armaduras. Se podía sentir una tremenda energía demoníaca junto con poder espiritual del gran maestro de adivinación Myung Rayul. Esto es, unidad humano-monstruo. Van. Tan pronto como esas palabras terminaron, la patada del gran maestro de adivinación Myung Rayul se dirigió a la cara de Maat Yeongun como un rayo. Fue tan rápido y poderoso que el aire pareció rasgarse con un sonido, creando una enorme presión de viento. Además, ras. La forma de Maat Yeongun fue, de hecho, destrozada por la patada. Pero la frente del gran maestro de adivinación Myung Rayul se contrajo. Suisi. Fue porque era una imagen residual de Maat Yeongun dejada atrás debido a la técnica de cambio de forma y posición. Esquivó esto. Como Yual era una bestia diabólica conocida por sus movimientos increíblemente rápidos, su velocidad había aumentado después de lograr la unidad humano-monstruo. No obstante, había perdido de vista los movimientos de Maat Yeongun por un instante. Entonces, Maat Yeongun apareció a unos 10 pasos de él. Esquivas bien. ¿Es esa la bestia diabólica Yual cubriendo tu cuerpo? Las orejas del gran maestro de adivinación Myung Rayul se alertaron ante la pregunta de Maat Yeongun. Incluso los Edivinous experimentados no conocían a todos los monstruos. Sin embargo, al verlo reconocerlo de un vistazo, pensó internamente que su conocimiento de la brujería debía estar más allá del de los Edivinous ordinarios. Bastante inusual. Ante las palabras de Maat Yeongun que mostraban interés, el gran maestro de adivinación Myung Rayul se encogió de hombros y respondió. La bestia diabólica Yual es capaz de la unidad humano-monstruo al transformar su propio cuerpo, incluso entre los monstruos. Por eso había ido hasta el monte Bianchun para apenas capturarlo. Gracias a la técnica de unidad humano-monstruo, su cuerpo, ahora cubierto con la forma de Yual como una armadura, combinaba poder espiritual y energía demoníaca hasta el punto en que no era una exageración decir que podía igualar a un maestro del reino profundo que había superado la pared de las paredes. Y luego, Dogok de llama blanca, forma de fuego blanco. Ruge. Tan pronto como su comando fue dado, la bestia espiritual Dogok de llama blanca emitió un rugido, y su cuerpo, que había sido tan grande como una casa, comenzó a encogerse. Luego, al hacerse del tamaño de un tigre, su cuerpo entero estaba cubierto de llamas blancas. Usi. El gran maestro de adivinación Myung Rayul levantó la esquina de su boca y dijo: más te vale estar tenso.
Aunque su tamaño había disminuido, la energía demoníaca de la bestia espiritual Dop-Gop de llama blanca en forma de fuego blanco estaba más condensada, aumentando su poder, y su velocidad también había aumentado varias veces. Incluso un gran maestro que ha alcanzado el reino profundo no podría manejar el ataque combinado de Dop-Gop de llama blanca y yo. Suisi. Justo cuando el gran maestro de adivinación Myong Rayul intercambió maraadas con Dop-Gop de llama blanca y estaba a punto de moverse, Maat Yeongun de repente guardó el demonio de la espada de los mandamientos malignos. Myong Rayul, sensible al sonido, encontró esto desconcertante. No me digas que te estás rindiendo. Sí. Ante la respuesta de Maat Yeongun, el gran maestro de adivinación Myong Rayul se burló internamente. Parece que me está subestimando. Habiendo logrado la unidad humano-monstruo con Yual, su capacidad para sentir energía y aura se había vuelto aún más sensible. Parece que está retirando su energía, pero algo hace que el aire esté hirviendo. Probablemente está tratando de inducir descuido y luego atacar, pero esa es una decepción que solo aquellos con ojos caerían. Pero entonces, dejemos de contenernos, ¿de acuerdo? ¿Qué tontería está diciendo? En ese momento, el gran maestro de la gran adivinación Myong Rayul sintió escalofríos recorrer su columna vertebral por la aguda energía de la espada que se precipitaba desde todas direcciones. ¿Qué demonios es esto? Guardó la espada, porque se siente tan claramente presente la espada. Mientras reflexionaba sobre esto, Suisi ruge. El rugido de la bestia espiritual Dop-Gop de llama blanca, tan fuerte que parecía poder romper tímpanos, resonó. Pero no importaba cuánto escuchara, esto no parecía un rugido. Era más cercano a un grito mezclado con dolor. Capítulo 398. Capítulo 398. Gran maestro de adivinación Myong Rayul. 3. Más de 200 hank sobre la ciudad interior de la sociedad del cielo y la tierra. Allí, un pequeño pájaro, no particularmente grande, se deslizaba silenciosamente por el aire sin mover sus alas, mirando hacia el suelo abajo. Desde lejos, parecía un pájaro ordinario, pero de cerca, su apariencia era completamente diferente a lo que comúnmente conocemos. Sus orejas, boca y nariz eran notablemente similares a las de un humano, mientras que su cuerpo se asemejaba al de un búho. Aún más escalofriante era que tenía 3 patas y 4 ojos. Esta extraña criatura parecida a un búho era una bestia monstruosa llamada ONG, Yubarrayong, un tipo de monstruo. Al este del monte Danzuan, a unos 2.700 li de distancia, se encuentra el monte Lingyu, donde muchas áreas carecen de vegetación. Esta bestia monstruosa ONG es un monstruo que solo vaga por las áreas secas de la montaña. Se dice que su aparición es un presagio de fracaso de cultivos para el año, convirtiéndola en un símbolo de mala fortuna. ONG. 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 Curiosamente, este ONG solo busca tierra firme, entonces, porque está en el cielo sobre la sociedad del cielo y la tierra. Extrañamente, las pupilas de los 4 ojos de la bestia monstruosa ONG tenían caracteres inscritos en ellas. Sí. Esto significaba mostrar. Kirik. Kirik. Los 4 globos oculares se movían de manera independiente y escalofriante, mirando hacia abajo. La forma en que los ojos se movían por separado hacía parecer que estaban observando en todas direcciones a la vez. Sin embargo, estos globos oculares que se movían independientemente, excepto uno que se centraba en el complejo principal de la ciudad interior, los otros 3 estaban dirigidos hacia un solo lugar. Ese lugar no era otro que la propiedad del joven maestro Nayul Rayang, Suisi. A medida que el campo de visión de la pupila de la bestia monstruosa ONG se estrechaba, las peleas que ocurrían en la propiedad se volvían visibles. Pero, como si rápidamente perdieran interés en esas peleas, la mirada de los 3 ojos pronto se centró en una sola persona. Esa persona era Maat Yeongun. Los 3 ojos que se enfocaron en Maat Yeongun comenzaron a examinar cada detalle minucioso. Todo, desde su apariencia hasta sus movimientos. Pero fue justo en ese momento. El entorno de la bestia monstruosa ONG, que había estado concentrándose en mirar hacia el suelo, de repente se oscureció. Al darse cuenta de esto tardíamente, la bestia monstruosa ONG intentó huir sin siquiera pensar en revisar la sombra que la había cubierto. Sin embargo, mordisco. La bestia monstruosa ONG fue tragada entera por la boca de algo. No era otra cosa que la bestia demoníaca Emwon, un monstruo con el cuerpo superior de un pájaro y el cuerpo inferior que se asemeja a un avispón con espinas. La bestia monstruosa ONG, justo un dango por debajo, luchaba desesperadamente por escapar del interior de la boca, pero, crujido. Crujido. Fue aplastado dentro de la boca de la bestia demoníaca Emwon y exhaló su último aliento. Al mismo tiempo, en un espacio oscuro. Goteo goteo. Las lágrimas de sangre fluían del ojo izquierdo de un ser sentado en una silla envuelta en sombras. A medida que las lágrimas de sangre fluían, un ojo en la frente de este ser se abrió de repente, y luego una risa maníaca estalló de su boca. Cuajajajajaja. A medida que la risa se propagaba, los alrededores temblaban como si hubiera ocurrido un terremoto. Después de reír durante un tiempo, el ser en las sombras se detuvo y murmuró con una voz que había recuperado la cordura. Parece que siempre hay entrometidos. Suisi. Junto con una sensación aguda cortando la carne, la sensación que había estado continuando desapareció de repente. La pierna derecha que había estado ardiendo en blanco fue cortada y cayó flácidamente al suelo. Con esto, un grito de dolor estalló de la boca de la bestia espiritual Dop-Gop de llama blanca.
Ruge. Maat Yeongun miró hacia atrás y sonrió con desdén. Había apuntado a decapitarlo de un solo golpe, pero Dogbok de llama blanca había intentado esquivar en el último momento impulsándose con sus patas delanteras, resultando en solo esto. Se podría decir que apenas había salvado su vida. Suisi. Maat Yeongun miró hacia arriba. Allí, pudo ver a la familiar bestia demoníaca Eunwon, que aparecía tan pequeña como una uña, batiendo sus alas y girando en el cielo. Bien manejado. Ahora esa mirada molesta finalmente había desaparecido. Había sentido esta irritación por primera vez desde que llegó a la sociedad del cielo y la tierra. Claramente sentía que alguien lo estaba observando. Pero era difícil detectarlo solo con una mirada. Sin embargo, después de llegar a la finca del mayor joven Nayul Rayang, la leve irritación que había sentido comenzó a crecer. Debido a esto, finalmente encontró de dónde provenía esa mirada. Arriba. Estaba situado más alto en el cielo de lo esperado. Lo que significaba que no era humano. Era un monstruo. Si intentaba acercarse para atraparlo, seguramente huiría dada la distancia. Así que todo lo que tenía que hacer era llamar su atención luchando sin ir al máximo, controlando su fuerza, y luego enfrentarlo. La bestia demoníaca Eunwon ya se había recuperado de las heridas que sufrió por las herramientas mágicas en el templo Xialin. Gracias a Eunwon, la molesta mirada había desaparecido por completo. Ya no había razón para contener su fuerza. ¿Qué demonios eres? El gran maestro de adivinación Myung Rayul no pudo ocultar su desconcierto ante el aura repentinamente cambiada de Maat Yeongun. Aunque enmascarado por el grito, parecía que la bestia espiritual Doggok de llama blanca había sido herida. Debido a la energía afilada, mis sentidos siguen. La frente del gran maestro de adivinación Myung Rayul se frunció. En lugar de sus ojos perdidos, todos sus otros sentidos estaban extremadamente desarrollados, y normalmente podía expandir su energía espiritual en todas direcciones para percibir con precisión todo lo invisible. Sin embargo, debido a esta energía de espada afilada que se propagaba desde Maat Yeongun, sus sentidos se vieron interrumpidos, haciendo imposible percibir con energía espiritual. No sé qué técnica usó, pero si no nos apresuramos y atacamos juntos, en su lugar. Suisi. Fue en ese momento. Algo pasó junto a él, y se escuchó una voz desde atrás. Empecemos con el brazo derecho, de acuerdo. Zad. Slashy. Tan pronto como esas palabras terminaron, su brazo se cayó del hombro y la sangre brotó como una fuente de la superficie cortada. Chirrido. La bestia diabólica Yual, que se había convertido en la armadura del gran maestro de adivinación Myung Rayul a través de la unidad humano-monstruo, también gritó de dolor. Yual. El gran maestro de adivinación Myung Rayul también quería gritar de dolor, pero con una resistencia extrema, lo reprimió y llamó a Yual. Ante esto, el cuerpo de Yual cerca del área seccionada del brazo derecho comenzó a ondular, comprimiendo la superficie cortada y bloqueándola al mismo tiempo. Gracias a esto, la sangre que había estado brotando como una fuente se detuvo de inmediato. No es una bestia diabólica bastante útil. Pop. Ante la voz de Maat Yeongun, que podría haber sido sarcasmo o un elogio genuino, el gran maestro de adivinación Myung Rayul saltó rápidamente para crear distancia y gritó. Doggok de llama blanca. Al su grito, Doggok de llama blanca, que había estado sufriendo tras perder una de sus patas delanteras, inmediatamente pateó el suelo con sus patas traseras y se lanzó hacia arriba. Usi. Se enrolló y comenzó a girar a una velocidad increíble. A medida que Doggok de llama blanca, cuyo cuerpo entero ahora era llamas blancas, comenzaba a girar, el área circundante temblaba por el calor. Crack. Pop. En sincronía con esto, el gran maestro de adivinación Myung Rayul lanzó su cuerpo. Aunque era difícil expandir la energía espiritual a su alrededor, no había problema con sus otros sentidos, así que al menos podía adivinar la posición. En este caso, con nuestra técnica secreta combinada, nosotros. Suisi. Fue en ese momento. Una línea negra apareció diagonalmente desde el suelo. Aleteo. Entonces el cuerpo de Doggok de llama blanca, que había estado girando rápidamente en forma esférica, comenzó a detenerse. Pero eso no fue el final. Las llamas blancas que cubrían su cuerpo entero se estaban extinguiendo lentamente. Entonces. Zad. Finalmente, el cuerpo de la bestia espiritual Doggok de llama blanca cayó débilmente al suelo. Doggok de llama blanca. El gran maestro de la gran adivinación Myung Rayul gritó con una expresión aún más distorsionada al escuchar el sonido de Doggok de llama blanca cayendo, habiendo perdido su fuerza antes de que pudieran desatar su técnica secreta. ¿Qué demonios acaba de suceder? Una energía aguda que incluso podría dividir el aire se elevó hacia el cielo. Desde ese momento, junto con el calor, la energía demoníaca de la bestia espiritual Doggok de llama blanca se estaba dispersando rápidamente. Tap. Al gran maestro de la gran adivinación Myung Rayul, que había detenido su vuelo, Maat Yeongun le dijo con una sonrisa. Te lo doy, ¿qué? Esto. Usi. Zad. Rollo. Algo pesado rodó por el suelo y luego se detuvo a los pies del gran maestro de la gran adivinación Myung Rayul. El calor aún emanaba de él, indicando lo caliente que había estado hace solo unos momentos. Doggok de llama blanca. De hecho, no era otra cosa que la cabeza cortada de Doggok de llama blanca. Palpitación. De repente, sintió un dolor en el pecho. Por esto, el gran maestro de adivinación Myung Rayul pudo saber con certeza. Justo ahora,
Cuando la cabeza y el cuerpo de la bestia espiritual Dog-Gog de llama blanca se separaron y dejó de respirar por completo, el vínculo kármico del familiar también se rompió. Como resultado, la reacción le llegó de inmediato. Esto no puede ser. El gran maestro de adivinación Myung Rayul estaba genuinamente sorprendido. No era cualquier cosa, sino una bestia espiritual. Aunque podría no igualar a los 6 demonios, que se dice que están cerca de las bestias divinas, las bestias espirituales estaban casi en el rango más alto entre los monstruos. Aunque había hecho de tal ser su familiar, algo que muchos Edivinos no se atreverían a soñar, él también tuvo que luchar durante casi 3 días y noches para capturarlo. Sin embargo, la bestia espiritual Dog-Gog de llama blanca, que incluso él había luchado tanto por convertir en su familiar, había perdido su vida de una manera tan lamentablemente fácil. Gruñido. El gran maestro de adivinación Myung Rayul se mordió el labio con fuerza antes de abrir la boca. ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué demonios eres? ¿Cómo puedes tener tanto poder? Te dije que iba a dejar de contenerme, ¿no? Ah, más precisamente, ya no hay necesidad de hacerlo ya que no hay más ojos que miran. Al escuchar estas palabras, el gran maestro de adivinación Myung Rayul tragó inconscientemente. Aunque no podía ver, a juzgar por las palabras de Maak Yeong-gun y el hecho de que estaba apuntando con su dedo hacia el cielo, era claro. Él estará observando. ¿Observando? No te refieres a... Haz tu trabajo, gran maestro de adivinación. Myung Rayul recordó de repente las palabras que esa persona le había dicho. ¿Significa eso que este tipo de alguna manera trató con sus ojos? Mientras estaba aturdido, sintió que Maak Yeong-gun se acercaba. Entonces, vamos a escuchar todo lo que sabes. Sobresalto. Myung Rayul, abrumado por la presión solo por la aproximación de Maak Yeong-gun, inconscientemente dio un paso atrás. ¿Qué podría hacer contra un monstruo capaz de matar a una bestia espiritual como el Dog-Gog de llama blanca en un instante? Fue entonces. Kang. Es él, mátalo. Docenas de artistas marciales comenzaron a entrar por las puertas del pabellón norte del jardín trasero. Estos eran los refuerzos del gran maestro de adivinación Myung Rayul que habían llegado tarde. Aunque podrían ser algo inferiores a los que venían de los lados este y oeste, todavía había algunos expertos de nivel líder de rama entre ellos, así que parecía que podrían ganar algo de tiempo. Necesitaba deslizarse entre ellos y usarlos como escudos. ¡Qué molesto! En ese momento, Maak Yeong-gun levantó ligeramente su pie y luego, ¡bum!, pisó con fuerza el suelo. Instantáneamente, el suelo se partió y el aire circundante se expandió en un patrón ondulante. Simultáneamente, los docenas de artistas marciales que se precipitaban hacia ellos se agarraron el pecho, escupieron sangre y colapsaron. Kuk, kuk, zat. 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 Al oír el sonido de su caída, el gran maestro de adivinación Myung Rayul se detuvo en seco, su cuerpo temblando como si tuviera una convulsión. En un solo paso. Al ver caer a tantos expertos con solo un pisotón, algo destelló en su mente como un rayo. Era un informe urgente que había recibido no hacía mucho. Se trataba del extraño rumor de que había aparecido un nuevo séptimo cielo. La nueva tormenta que se decía que había colapsado la formación de los 108 Arjit de Sealin con un solo paso y forzado a cerrar el clan Tang de Sichuan por sí solo. Al escuchar un rumor tan increíble, había sido más escéptico que creyente. Pero este paso, podría ser. Chiun, Ma. Capítulo 399. Capítulo 399 Gran Maestro de Adivinación Myung Rayul, 4. Tap 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 tap. Ja. Al escuchar la respiración alterada detrás de él, el mayor joven Nayul Rayang habló. Has recuperado el sentido. Ante su pregunta, Moyak, que estaba siendo cargado en su espalda, dijo. Pensar que harías esto en lugar de usar la excelente habilidad de ligereza pasos de cruce de agua clara y manifiesta. Por supuesto que despertarías si corres así. Si usara los pasos de cruce de agua clara y manifiesta para un movimiento de alta velocidad, tendrías problemas para respirar. Eso debería agradecerte. Si estás despierto, concéntrate en circular tu chi nuevamente, aunque he detenido la hemorragia, tu energía sigue muy dispersa. Al escuchar las palabras de Nayul Rayang, Moyak asintió y luego dijo. Espera. ¿Detuviste la hemorragia? Eso significa que no hiciste lo que se suponía que debías hacer. El Consejo de Ancianos dijo que se encargarían del lado de Hang Neunat, y el complejo principal dijo que han hecho preparativos. ¿Qué pasa con la joven dama Wai Soyeon? El señor del Valle Puerta de Piedra, Ian Beck, dijo que iría personalmente a traerla, así que a menos que haya una variable importante, debería traerla. Él había enviado a Ian Beck, uno de los 4 señores de los valles. Pero entonces, joven maestro. Tostos. Baja la voz. Tostos. En lugar de perder tiempo tratando mis heridas internas, deberías haber ido personalmente tras la joven dama Wai Soyeon o haber atacado al clan Sombra, incluso si no fuera lo primero. Hice una promesa antes de perder el conocimiento de asegurar lo segundo. Prometiste, no dijiste que el secreto del líder de la sociedad estaría en la propiedad del clan Sombra. Lo sabías. En cuanto al clan Sombra, el rey del puño trueno Won Byung-gak fue personalmente con sus discípulos y algunos ayudantes cercanos. Al escuchar estas palabras, los ojos de Moyak brillaron. Incluso si es una casa vacía, si hay algo importante, habrían dejado a algunas personas para protegerla, por eso envía al rey del puño trueno. Ante su respuesta, Moyak mostró una expresión ligeramente aliviada.
El juicio de Nayul Rayang era correcto. El Consejo de Ancianos les había dicho que aseguraran la seguridad de la discípula más joven Wai Soyeon y la llevaran al complejo principal de alguna manera. Pero eso era lo que ellos querían. Lo que era importante no era la discípula más joven, Wai Soyeon, sino el secreto del líder de la sociedad. La secreto que Maak Yeongun había traído al clan Sombra después de completar su misión confidencial sería la verdadera carta importante. No obstante, el Consejo de Ancianos no les había mencionado esto. Eso significaba que estaban tratando de tomar el secreto del líder de la sociedad para sí mismos en secreto. Aún así, si hubiera sido con el rey del puño del rayo en lugar de tratarme, podrías haberlo obtenido más fácilmente. No importa, y si Maak Yeongun sobrevive en la finca, el complejo principal es más urgente que el clan Sombra. Joven maestro mayor, cállate, Iter es más importante para mí. Al escuchar estas palabras, Moyak se quedó desconcertado y luego se sonrojó. ¿Cómo puede alguien que normalmente es tan frío e inexpresivo decir tales cosas tan bien? Moyak se inclinó inconscientemente sobre la espalda de Nayul Rayang. Palpitación. Parecía que le habían quitado la ropa de arriba para el tratamiento, e incluso las vendas que comprimían su pecho se habían aflojado. En realidad, era una mujer. Los padres de Moyak, de una pequeña secta, esperaban que ella se casara con una buena secta para ayudar a la familia en lugar de hacerse un nombre por sí misma. Sin embargo, Moyak quería crear su propio destino en lugar de vivir una vida así. Fue el primogénito Nayul Rayang quien no se burló de este deseo de ella y lo aceptó sin problemas. Por eso había decidido dedicarlo todo para ayudarlo. Moyak, que se había apoyado en su espalda y luego levantó la cabeza, habló en voz baja. Solo soy una carta en el camino que quieres tomar, así que por favor no te preocupes por alguien como yo y cuídate. Cállate. Eres un tonto obstinado. Pero no le desagradaba. Justo cuando Moyak estaba a punto de recostarse de nuevo con una expresión suavizada. ¡Bum! ¡Bum! Se podían ver fuegos artificiales rojos que podrían considerarse bengalas estallando en dirección al complejo principal no muy lejano. La expresión de Moyak se endureció al ver esto. El significado de esos fuegos artificiales rojos iluminando el cielo de la ciudad interior era solo uno. Joven maestro mayor. Yo también lo vi. La expresión del joven maestro Nayul Rayang era ominosa mientras miraba los fuegos artificiales. Al mismo tiempo, la propiedad del clan Sombra. Había intrusos que habían entrado en este lugar donde más del 80% de las fuerzas estaban ausentes. Ellos eran el rey del puño trueno Won Byung-gak, su capaz comandante externo y Garerous de guardia entre sus cercanos ayudantes. Junto a Won Byung-gak estaba Mu Hang-yak, a quien había tomado como discípulo hace unos meses en el Valle de Sangre de Cadáveres. Originalmente planeaba ir a llevar a Jian Moon de la Puerta del Reino Esotérico como discípulo, pero en su lugar había tomado a Mu Hang-yak, quien había alcanzado el nivel máximo del reino trascendente con un talento excepcional. Como había esperado, el talento de Mu Hang-yak era, de hecho, insuperable. Además, el origen de las artes marciales que poseía como su habilidad principal era bastante excelente. Su técnica de puño derecho palma izquierda provenía del puño de tigre de dos manos de la secta Yeonjin, una técnica que podía ejercer dos artes marciales simultáneamente, y era una habilidad secreta extraordinaria que solo podía aprenderse con una técnica mental única y un talento que podía dividir la mente en dos. Quizás porque había aprendido esta técnica, Mu Hang-yak había alcanzado la etapa inicial del reino trascendente en solo unos meses. A este ritmo, parecía que podría esperar dominar completamente sus habilidades secretas e incluso superar la barrera en poco tiempo. Todo lo que este niño necesita es experiencia diversa. Cuanta más experiencia práctica, más fácil era obtener conocimientos. Por eso lo mantenía cerca y le permitía experimentar batallas reales, a pesar de valorarlo. Pero entonces, maestro, he estado escuchando sonidos de allá por un tiempo. En efecto, Won Byung-gak también había estado escuchando lo que sonaba como gritos. Parecía provenir de su ubicación objetivo, pero ¿qué demonios estaba sucediendo? Habían entrado después de confirmar que la mano de obra había sido retirada del clan Sombra. Pero no había forma de que ya hubieran regresado, y no debería haber nadie más que pudiera entrar además de ellos, así que, ¿qué estaba pasando? Vamos, sí. Así que se dirigieron apresuradamente hacia donde se presumía que estaba su objetivo. Pero entonces, ruge. ¿Qué demonios es eso? El comandante externo de Won Byung-gak, Uneun, no pudo ocultar su desconcierto. Y con razón, ya que en el jardín trasero había un ser gigante y extraño con un cuerno en la cabeza que se asemejaba a un dragón, su cuerpo entero cubierto de pelaje rojo, y su cuerpo parecía una mezcla entre un perro y un buey. Era tan grande que tenían que mirarlo hacia arriba. Este ser gigante no era otro que el familiar de Maak Yeongun, la bestia diabólica Aliu. Graling. Alrededor de esta bestia diabólica Aliu había varios artistas marciales enmascarados, pero su condición y entorno eran terribles. Esto se debía a que un humo púrpura fluía alrededor, y el área estaba llena de personas cuyos cuerpos éntaros se habían derretido en formas horripilantes. Ese humo púrpura parecía ser algún tipo de ácido. ¿Qué demonios es esto? Era claro que este ser no era una bestia, sino un monstruo. Pero, ¿por qué había un monstruo así en el clan Sombra? ¿Y por qué estaba luchando con estos individuos enmascarados no identificados? Podría haber otros además de ellos después de lo que había ordenado el mayor joven Nayul Rayang. Mientras reflexionaba sobre esto, este viejo se encargará de estos.
Kiririk, haz lo que quieras, humano. Los ojos de Mujang Yak se abrieron de par en par. Ese monstruo acaba de abrir la boca y hablar. Mientras encontraba esto demasiado extraño, alguien apareció como una sombra frente a ellos. Suisi. Tap. Era un joven con una apariencia juvenil. Pero este joven estaba de pie ligeramente encorvado, como si fuera un anciano, sosteniendo un bastón con una cabeza de serpiente en una mano. El joven sonrió y les dijo: parece que ustedes también han venido a llevarse a esa anciana. Al escuchar estas palabras, la expresión del rey Puño Trueino Won Byong-gak se volvió extraña. No sabiendo por qué actuaba así, el comandante externo Uneun apuntó su puño hacia él y dijo: habla, ¿qué es ese monstruo y quién eres tú? Paz. Ah. Antes de que esas palabras pudieran terminar, el comandante externo Uneun fue golpeado en la cabeza por el bastón y cayó de cara al suelo con un grito de muerte. El joven es grosero. Los cercanos asistentes de Won Byong-gak estaban atónitos, perdidos ante lo que había sucedido en un instante. Mujang Yak, quien se había convertido en discípulo de Won Byong-gak, también estaba sorprendido. Esta persona es fuerte, demasiado fuerte. Aunque solo había movido su bastón una vez, Mujang Yak, que había alcanzado la etapa temprana del reino trascendente, podía sentir instintivamente que el joven frente a él era un ser incomprensiblemente fuerte. Al mirar a su maestro Won Byong-gak, parecía que él sentía lo mismo. Aprieta. El rey Puño de Rayo, Won Byong-gak, apretó su puño, concentrando su energía, y abrió la boca. ¿Quién eres? Nunca he oído ni visto a un maestro como tú en el clan Sombra. Jo, como se esperaba de uno de los 5 reyes de la sociedad del cielo y la tierra, ninguno de esos tipos se enfocó en nada más que en las apariencias, así que nadie revisó a este viejo. Viejo. Acaba de referirse a sí mismo como un viejo. Al pensarlo, su manera de hablar y su voz parecían bastante experimentadas. Dado que esta cara extrañamente no coincide con su voz, podría ser una máscara de piel humana. Justo en ese momento, el bastón con cabeza de serpiente se extendió repentinamente hacia su cara. Clang. En ese momento, el rey Puño Trueino Won Byong-gak levantó su puño hacia arriba con todas sus fuerzas. Pero al golpear el bastón hacia arriba, las consecuencias del impacto lo hicieron volar hacia atrás más de 10 pasos. Chirrido. Sus cercanos asistentes no pudieron ocultar su sorpresa al ver que su señor, que estaba en la etapa pico del reino trascendente, no, cerca de la pared, fue empujado hacia atrás 10 pasos completos, no solo 1 o 2. ¿Quién demonios es esta persona? Aún no se habían dado cuenta, pero su identidad no era otra que Guyan Sao, el bastón de 8 Veninoos, uno de los subordinados de Maak Yeong-gun. Aunque no había recibido el título de una de las 8 estrellas porque su área principal de actividad estaba en las regiones occidentales, no era una exageración decir que su destreza marcial estaba a la par con la mano de 1000 Veninoos Taninae. Aprieta. El rey Puño Trueino Won Byong-gak apretó los dientes. Él había pensado que no sería una misión difícil ya que una parte significativa de las fuerzas del clan Sombra había sido retirada, pero había ocurrido una verdadera variable. Tanto ese extraño monstruo como esta persona no identificada con el bastón de serpiente eran verdaderamente monstruos. Tratar con ellos imprudentemente terminará en desastre. ¿Debería retirarse? ¿O debería luchar aunque sea arriesgado? Mientras deliberaba por un momento. Usi. Boom. Boom. Con el sonido de algo explotando, se podían ver fuegos artificiales rojos bordando el cielo en dirección al complejo principal. Al ver esto, las pupilas del rey Puño Rayo Won Byong-gak temblaron. Emergencia, asamblea. No puede ser. Seguramente los detalles. Boom. Un golpe dirigido al suelo. Las consecuencias de ese pisotón causaron a andas como olas, y los doucenas de artistas marciales que corrían hacia ellos se agarraron el pecho, escupieron sangre y colapsaron en el acto. Kuk, kuk, zat. 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 Al oírlos caer, el gran maestro de adivinación Myong Rayul murmuró con incredulidad. Demonio. Celestial. Él había pensado que el informe que recibió tendría alguna exageración mezclada. Pero ¿cómo podría ser posible algo así? Incluso si el líder de la sociedad, uno de los 6 Yellows, diera un paso adelante, podría derribar tan fácilmente a tantos con solo un pisotón. Mientras estaba desconcertado, una voz vino de detrás de él. Ahora las cosas se han aclarado un poco a nuestro alrededor. Sobresalto. Se sorprendió por un momento, pero ¿cómo había llegado detrás de él sin hacer ningún ruido? El gran maestro de adivinación Myong Rayul tragó saliva seca inconscientemente. Galp. A pesar de volverse más fuerte a través de la unidad humano-monstruo con la bestia diabólica Yual, una vez atrapado en la tensión y el miedo, no fue fácil calmarse. En este estado, Maak Yeong-gun preguntó con una sonrisa. ¿Qué acabas de decir? Ante esta pregunta, la respiración del gran maestro de adivinación Myong Rayul comenzó a acelerarse ligeramente. Si su suposición era correcta, este tipo seguramente era. Tú. Podría ser que, quizás porque fue atrapado por detrás, no pudo llevarse a sí mismo a hablar. Sentía que había aprendido un gran secreto sobre este tipo, así que era difícil hablar sin cuidado. Por supuesto, a Maak Yeong-gun no le importaba esto en absoluto. Más bien, tu corazón late rápidamente, tienes miedo. Qué interesante, miedo. Si usar ese título les pone más presión a ustedes, podría no ser malo usarlo. ¿Qué está diciendo?
Agárralo. Kup, Zat. Maat Yeongun agarró la nuca del gran maestro de adivinación Myung Rayul, forzándolo a arrodillarse, y luego habló en voz baja junto a su oído. Así es, soy el demonio celestial, Cheon Mak, Bum. Bum. Tan pronto como esas palabras terminaron, casualmente, el cielo se cubrió de fuegos artificiales rojos. Capítulo 400. Capítulo 400. Gran maestro de adivinación Myung Rayul, 5. Bum. Bum. A medida que el cielo se cubría de fuegos artificiales, el interior de la sociedad del cielo y la tierra comenzó a agitarse y hacerse ruidoso. Esto se debía a que todos sabían lo que significaban estas bengalas rojas. Era algo que nadie había esperado. Debido a esto, todas las fuerzas y Maltatots dentro de la sociedad del cielo y la tierra, cada una guardando sus propias posiciones, comenzaron a moverse. Bum. Bum. Aunque podía escuchar el sonido de los fuegos artificiales, el gran maestro de la gran adivinación Myung Rayul, incapaz de verlos, solo tenía la voz de Maak Yeongun resonando en su cabeza. Así es, soy el demonio celestial. Esas breves palabras revelando su propia identidad. Aunque se pronunciaron en voz baja, la presión contenida en ellas era tremenda. Su corazón latía tan violentamente que no podía calmarse. Colapsar la formación de los 108 Arg de Selin de un solo golpe y forzar por sí solo el cierre del clan Tang de Sichuan. Para un informe urgente, su fiabilidad parece un poco baja. Es difícil de creer, pero parece ser cierto. Sin embargo, aceptarlo al pie de la letra. Si incluso la Alianza Justa se está moviendo, significa que ellos también ven la gravedad de esta situación como significativa. Eso significa que él también está prestando atención a esto. Él está mostrando un gran interés. Él, hasta el punto de mostrar interés. A pesar de haber logrado numerosos méritos, hacer de una bestia espiritual su familiar y volverse lo suficientemente fuerte como para competir con artistas marciales del reino profundo a través de técnicas de unidad humano-monstruo, nunca había mostrado mucho interés, y mucho menos en su propio reino. Sin embargo, que él muestre interés hasta este punto. El séptimo cielo, como dijiste que lo llaman. Más que ser llamado, parece que se refería a sí mismo como el demonio celestial. El demonio del cielo, agárrate. El gran maestro de adivinación Myung Rayul sufrió mientras la fuerza alrededor de su cuello se apretaba. Mientras numerosos pensamientos pasaban por su mente, el más prominente era porque nadie había sabido que esta persona era el demonio celestial. ¿O es más extraño que alguien hubiera notado su identidad en primer lugar? Ahora que lo pienso, realmente es un tipo extraño. Cuando fue traído por primera vez como rehén a la justa mansión de la espada Yian Maat, no recibió ninguna atención en absoluto. Lo más que se le conoció fue después del Valle de Sangre de Cadáveres, pero incluso entonces solo estaba al nivel de un refinamiento de chi en etapa tardía. ¿Quién hubiera pensado que una persona así sería el séptimo cielo, el demonio celestial, actualmente el más renombrado en el mundo marcial? Aprieta. Ciertamente tienes buena resistencia. Entonces te lo diré. El mayor joven Nayal, Ryan, dijo que necesitaba algo absolutamente, que era. Eso, no lo diré. Hablarás cuando desees la muerte. Es inútil. Mátame. Bueno, no esperaba que abrieras la boca tan fácilmente. Pop. Maat Yeongun agarró su hombro izquierdo. Espera, ¿qué estás haciendo ahora? Si tuviera tiempo, comenzaría con una sola uña, pero como no lo tengo, iremos en orden de brazos, luego piernas. No había terminado de pronunciar esas palabras cuando Maat Yeongun intentó arrancarse el brazo izquierdo. Fue en ese momento. La parte del cuerpo de la bestia diabólica Yual que estaba en forma de armadura en su hombro salió disparada como un tentáculo y agarró la mano de Maat Yeongun. Suisi. Simultáneamente con ese agarre. Pop 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 pop. Las espinas que cubrían densamente todo su cuerpo saltaron como si hubieran estado esperando este momento. Las espinas eran tan pequeñas que era difícil contar su número. Era la carta de triunfo de la bestia diabólica Yual, que se había convertido en uno con su maestro a través de la unidad humano-monstruo y estaba esperando una oportunidad para protegerlo. Pero entonces. Chisporroteo. En el momento en que esos numerosos pinchos brotaron, se derritieron como si estuvieran oxidándose. La bestia diabólica Yual no pudo ocultar su desconcierto. Maldita sea. Un aura de muerte rodeaba el cuerpo de Maat Yeongun. Mientras se acercaba al gran maestro de adivinación Myung Rayul, quien había logrado la unidad humano-monstruo con un monstruo, había mantenido esta aura a su alrededor como precaución, por lo que no funcionó. Eso es desafortunado, debiste haber estado esperando esa oportunidad, crack. Tan pronto como terminó de hablar, Maat Yeongun desgarró el brazo izquierdo del gran maestro de adivinación Myung Rayul desde el hombro. Cac. Como resultado, gritos de dolor estallaron simultáneamente de Myung Rayul y la bestia diabólica Yual. Aún para Myung Rayul, que tenía una gran resistencia al dolor, era difícil soportar haber perdido su brazo izquierdo después del derecho. De hecho, al no poder ver, sus otros sentidos se habían desarrollado más, haciéndolo más sensible al dolor que las personas ordinarias. Sin embargo, lo había soportado con su tenacidad única, pero a medida que el dolor de tener su brazo desgarrado continuaba, sentía que estaba a punto de perder la razón por la agonía. Maat Yeongun susurró en su oído. Puedes estar tan cómodo como quieras si solo das la respuesta que quiero. Joven maestro es. Aprieta.
justo cuando estaba a punto de decir algo. La carne de la bestia diabólica Yual, que estaba protegiendo su cuerpo como una armadura, de repente comenzó a constreñir el cuerpo del gran maestro de adivinación Myung Rayul. Yual. Detente. Aprieta. A pesar del grito de Myung Rayul, la fuerza constrictora de la bestia diabólica Yual no se debilitó. Más bien, aplicó una presión aún más severa. Mientras su familiar desobedecía incluso su propio mandato de actuar así, algo pasó por la mente del gran maestro de adivinación Myung Rayul. Un hechizou de prohibición. Él era un maestro de la hechicería digno del título de divino adivinador. Especialmente, su campo más destacado eran los hechizos de prohibición. El gran maestro de adivinación Myung Rayul, quien había establecido un reino único en la prohibición de cosas, incluso había logrado romper su hechizou de prohibición. Aunque había jurado lealtad, no quería arriesgar su vida como garantía. Pero, pensar que él habría colocado un hechizou de prohibición incluso sobre su propio familiar. Él pensó que no lo habría notado ya que había mantenido la boca cerrada, pero estaba justo encima de su cabeza. Crack. Cap. Mientras sufría con sus costillas crujiendo por la presión. Has sido abandonado. Debo salvarte. Salvarme. Ante la repentina propuesta de Maat Yeongun, el gran maestro de adivinación Myung Rayul cayó en profunda reflexión por un momento. El hecho de que él hubiera tomado tales medidas significaba que podía detectar cualquier traición de su parte en cualquier momento. Quizás incluso sabía que había incursionado en la técnica de transferencia de almas, un hechizou prohibido de personas notoriamente malvadas de hace mucho tiempo. Por eso no había temido ni siquiera a la muerte. Sin embargo, si él conocía sus propias medidas, todo podría terminar independientemente de las técnicas preparadas. Crack. Más hechizous fueron aplastados bajo la presión de la bestia diabólica Yual. Después de numerosas consideraciones en un instante, el gran maestro de adivinación Myung Rayul finalmente gritó apresuradamente. Sálvame. Al oír su grito, las comisuras de los labios de Maat Yeongun se levantaron. Frente al complejo principal donde reside el líder de la Sociedad del Cielo y la Tierra en la ciudad interior, numerosas personas estaban apresurándose hacia allí. La razón por la que se estaban reuniendo así era solo una. ¡Bum! ¡Bum! Era por los fuegos artificiales rojos que aún estaban bordando el cielo. El joven maestro Nayul Rayang, que había llegado primero a la plaza frente al complejo principal mientras ya se dirigía allí, tenía una expresión extraña. Y con razón. ¿Es realmente el líder de la sociedad quien llamó? Ante la pregunta de Moyak, el mayor de los jóvenes maestros Nayul Rayang exhaló un largo suspiro sin responder. El significado de esos petardos rojos, esas bengalas, era la asamblea de emergencia del líder de la sociedad. Al ver eso, independientemente de quiénes fueran en la asociación, todos tenían que reunirse en un solo lugar por la autoridad del líder de la sociedad. Ha mejorado su condición. Según la información del Consejo de Ancianos, el líder de la sociedad había alcanzado un estado en el que la recuperación era casi imposible. Pero, ¿cómo podría haber una asamblea de emergencia? Aun si hubiera recuperado la conciencia de manera milagrosa, era imposible recuperarse tan rápido en tan poco tiempo. ¿Podría ser esto también una artimaña del Consejo de Ancianos? Si es así, era bastante excesivo. De cualquier manera, ¿cómo podrían explotar la situación del líder de la sociedad de esta manera cuando estaba prácticamente inconsciente? Craig. Fue entonces. La puerta principal del complejo principal se abrió. Mientras una procesión comenzaba a salir de allí, Moyak llamó al joven maestro Nayul Rayang con voz sorprendida. Joven maestro, ¿es eso? En la vanguardia de los que salían en procesión no era otro que una cabeza cortada empalada en el extremo de una larga lanza. Murmullos murmurando. Los miembros de la sociedad bajo Nayul Rayang, que se habían reunido primero, se agitaron. ¿Qué demonios estaba pasando? El cuerpo de guardia del complejo principal salía en filas como si estuvieran exhibiendo la cabeza cortada. Su número era bastante grande, y mientras todos estaban desconcertados, un líder de secta de una secta superior abrió la boca con ojos sorprendidos, mirando una de las cabezas empaladas en la punta de una lanza. Eldarin. Ante este grito, una de las cejas del joven maestro Nayul Rayang se levantó. La cabeza con la lengua afuera y los ojos bien abiertos era Eldarin Higu. Era alguien que se había retirado hace 12 años, y como ex líder de una gran rama con excelentes habilidades marciales y muchos logros, había ingresado al Consejo de Ancianos. Nayul Rayang también conocía su rostro. Pero que el anciano fuera exhibido así. Algo ha salido mal. Parecía que el plan que el Consejo de Ancianos había dicho que prepararían con anticipación había fracasado. De lo contrario, no habría forma de que tal procesión de cabezas exhibidas continuara. La mirada de Nayul Rayang se agudizó mientras miraba hacia el último piso del edificio principal donde residía el líder de la sociedad. Joven maestro, parece que tanto el Consejo de Ancianos como nosotros hemos subestimado demasiado. Los ojos de Nayul Rayang podían ver la silueta de alguien mirando hacia abajo con las manos detrás de la espalda a través de la ventana completamente abierta. Esa silueta era tan familiar que pudo reconocerla de inmediato. Maestro, no era otro que el líder de la Sociedad del Cielo y la Tierra. A diferencia de la última vez que lo había visto, ni siquiera estaba vendado. Junto con la mirada del joven maestro Nayul Rayang, los ojos de los Garerous reunidos de la Sociedad del Cielo y la Tierra y de varios miembros de sectas naturalmente se volvieron hacia arriba. Líder de la sociedad. Está a salvo el líder de la sociedad. Miren.
El líder de la sociedad está a salvo. Bah, se habían difundido rumores de que la condición del líder de la sociedad no era buena. Debido a esto, el interior de la sociedad del cielo y la tierra había estado en tumulto, pero cuando el líder de la sociedad no solo convocó una asamblea de emergencia, sino que también se mostró en buena salud después de mucho tiempo, la plaza frente al edificio principal se llenó de vítores. Las fuerzas bajo el mando del mayor joven Nayul Rayan no podían estar demasiado complacidas con estos vítores. Fue entonces cuando un grupo entró en el centro de la plaza en 5 filas. Al verlos, exclamaciones de sorpresa fluyeron de aquí y allá. Es la vena de la tierra. La vena de la tierra ha regresado a la asociación. Los que entraban en el centro de la plaza como generales victoriosos no eran otros que la facción de la vena de la tierra, uno de los dos pilares que lideran la sociedad del cielo y la tierra.